Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Y siempre miramos, como decía Monty Python, a la brillante cara de la vida. Tenemos a nuestro compañero y amigo Nicolás Moraz, que todos de bien conocido aquí, y yo sé que además distribuís mucho material de él. Primero de todo, antes de abordar la cuestión de Assange, que me encanta eso, y además tienes muy buena información, Nico, has sido baneado, bloqueado de YouTube. ¿Al final arreglaste el tema o te siguen bloqueando? ¿Cómo has evitado la censura esta woke, progre, como se llame? Hola Colin, ¿cómo estás? Bueno, vamos por partes. Primero, muy buen ambiente aquí en tu café de noche. Te felicito. Linda música, toda una buena atmósfera. Un saludo para Aitor si nos está mirando. Y son 617.000 suscriptores. Así que estabas en lo correcto. No sé por qué alguien te dijo 475. Pero bueno, dicho eso, sí arreglamos felizmente el problema con YouTube. Por ahora, y toco madera de que así siga, y costó bastante. Fue una victoria pírrica realmente. Fueron más de 2 meses de mucho sufrimiento. Se desarmó mi equipo de trabajo. Yo, además de mi trabajo personal, de lunes a lunes, como investigando, redactando y narrando, yo tenía 8 colaboradores, ahora me quedan 5. Y bueno, fue realmente una situación muy, muy adversa, muy injusta, muy arbitraria, porque nosotros nos adaptamos a las muchas normas de YouTube difusas, que se multiplican permanentemente. Y bueno, cuestión que fuimos desmonetizados de manera totalmente arbitraria, también lo que conlleva una disminución drástica de la visibilidad. Agotamos la vía de reclamos internos de YouTube, que es absolutamente estéril. Y bueno, llegué a la instancia de una amenaza de instancias legales, que era lo último que quería hacer realmente, pero funcionó. O sea, elegí bien a qué abogado acudir. La jurisprudencia argentina, que es donde abrí el canal, aunque yo ya no vivo en la Argentina, es quizás una de las pocas donde Google tiene muchas sentencias en contra. Y bueno, terminé recuperando el canal, aunque me llevé todo el contenido de los años anteriores en el proceso de 2020, 2021 y 2022. Estamos hablando de 535 documentales, entrevistas, reportajes y conferencias. Exacto. A una página propia para quienes me apoyan en Patreon a partir de $5 mensuales, para darle un incentivo a esas personas que son las que me sostuvieron este trabajo y esta cruzada durante estos 2 meses horrendos, y a los que les estaré eternamente agradecido. Pero bueno, ya estamos de nuevo en YouTube, en Los Liberales, produciendo contenido todos los días y con muchos proyectos de aquí en más. Es que además eres el único que veo, porque los demás me aburren, o hablan de marcianitos o otras tonterías varias, y entonces yo ya paso del tema de la conspirapicha esa, y me meto más en el tema geopolítico y tal, que me encanta, y entonces siempre claro, como Assange ya se deshicieron de él, porque era el que cantaba todo, ¿no? Y ahora creo que el tío Putin, el Tito Putin, quería que fuese allí como Snowden, pero ese es el rumor que va. Dice, claro, si no está, quiero Rusia, que son ahora los nuevos salvadores con el BRICS, porque ese BRICS es del Nesara, Mejara, Jejara, o no sé qué coño se han inventado, y claramente India se ha unido y China, y son seres de luz, y ya van a hacer oposición a la OTAN y a Estados Unidos y a Inglaterra y a la nobleza negra, amarilla y rosa, ¿no? Pero tú tienes otra información, ¿no? ¿Por qué Assange no va a Rusia como Snowden? ¿Por qué crees tú que Assange intuye que no hay buen rollo en Rusia y que Snowden no es lo que parece a primera vista?
Mira, Colin, yo reformulo lo de Assange de la siguiente manera. ¿Por qué no fue? Porque ir no puede ir a ningún lado. Está en la prisión de máxima seguridad de Exacto. Belmarsh en condiciones inhumanas. Que hay que recordarlo siempre, es el mayor crimen de lesa humanidad de Ajá. nuestro tiempo. Por lo menos el más repugnante y la mayor muestra de hipocresía de las supuestas democracias occidentales, empezando por Inglaterra y Estados Unidos. Pero dicho esto, ¿por qué Assange no fue a Rusia? Bueno, primero porque tampoco nadie lo invitó. Ujú. Assange juega en una liga muy superior a la de Snowden. Es una persona moralmente muy superior y también profesionalmente, a ver, a años luz. Hay personas que me elogian y me dicen, tú eres el nuevo Assange, pero ni remotamente. Yo no le llego ni a la suela de los zapatos. Yo no tengo ni una centésima parte de su valor, de su entrega y de su habilidad. O sea, para empezar, ¿no? Es el mejor periodista de todos los tiempos, lo cual estaban de acuerdo muchos de los medios mainstream hasta hace algunos años cuando Ujú. vivían de Wikileaks y luego, por supuesto, lo traicionaron de la manera más repugnante y miserable Exacto. y deleznable encendieron el aparato de desprestigio progre y bueno, en fin, ya sabemos. Ujú. Ahora, Pero, Wikileaks dime. tuvo un trabajo muy riguroso contra el gobierno ruso, como con muchos otros. Wikileaks no ha sido un enemigo únicamente de Estados Unidos. Wikileaks es una organización fundada en una premisa abiertamente libertaria de alguien que, como nosotros, lo ha dicho varias veces, por más que nunca enfatizó demasiado de la ideología, es un anarquista de libre mercado, es un liberal radical, Julian Assange. Se lo ha dicho Ujú. incluso a la revista Forbes, que le hizo una nota, y él dijo, estoy profundamente influenciado por la tradición del liberalismo, del libre mercado de los Estados Unidos, Ujú. de anarquismo del libre mercado de los Estados Unidos, mejor dicho. Y él, con Putin, ha mostrado realmente facetas totalmente criminales del régimen, que por cierto yo hice en su día un documental de Putin que llegó a 2 millones de visitas, muy completo, lo hablamos contigo. Además, Putin Exacto. ha sido un gran aliado de la élite norteamericana durante mucho tiempo y de algunos elementos al día de hoy todavía lo es. Y Wikileaks lo demostró, incluso detalles muy interesantes como Microsoft fue cómplice del Kremlin a la hora de encerrar a activistas ambientales, ¿no? Ahí ves la hipocresía de todos Sí, sí. que denunciaban la contaminación de un lago ruso, ¿no? Y les cayó el gobierno y se los llevó presos. Escucha con qué pretexto esto es genial. Con una demanda que le interpuso Windows convenientemente a estos muchachos por usar el software pirateado. Y bueno, hay muchos negocios históricos también entre Putin y Bill Gates. En fin, eso lo demostró Wikileaks, esta cuestión del ambiental, entre muchas otras, esta cuestión, Ujú. digamos, de la persecución pergeniada con Windows. Y Putin no es un amigo de Assange, y tampoco Assange jamás ha servido a los rusos, como decían los medios de propaganda demócrata de Estados Unidos durante la campaña del año 2016. Así que ahí está la respuesta. Mencionan los Rothschild y que los Rothschild pagaron una vez a un abogado de la defensa jurídica Assange. Sí, Mima. bueno, en una colecta de fondo general, donde no se puede discernir quién paga y quién no, y además mira para qué le sirvió, dónde está, encerrado de la peor manera. Y te digo más, incluso yo creo que en la defensa legal de Assange de hoy hay algunas personas que es mejor perderlas que encontrarlas, y él ya no decide en esa materia, lo hace su esposa, a la que por cierto yo he estado en comunicación con Stella Morris. O sea, me parece una persona absolutamente entregada a la causa por la libertad de su marido y de sus hijos, pero no tiene tal vez el mejor de los criterios para rodearse. Hoy, por ejemplo, en la defensa de Assange está Baltasar Garzón, que es de lo peor. Tú sabes Mima. quién es Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, que andaba detrás del chileno ese, que ya está medio Pinochet. moribundo. Pero Baltasar Garzón, que además fue el juez de los GAL y demás, en realidad Exacto. era un Es un militante corrupto. socialista que no lo ocultaba, jamás ocultó que era un militante socialista. De hecho, fue candidato en listas de Felipe González allá por los años 90. Y es el de querido Emilio, si no pagas me descuelgo. ¿Te acuerdas que le Sí, pidió sí.
le exigió a Emilio Botín, otro siniestro, ¿no? El padre de Ana, el fundador del banco, el fundador no, mejor dicho, el que llevó a la cima al Banco Santander, le pedía el dinero para financiar sus cursitos en Nueva York, cientos de miles de euros, y así se los cobraba un corrupto deleznable, Baltasar Garzón, que luego se lo llevó Cristina Kirchner a la Argentina como asesor cuando lo echaron por prevaricar. Ese hombre está en la defensa jurídica de Assange por decisión de Stella Moris, que ella sí tiene un sesgo izquierdista que jamás tuvo Assange. Y la verdad, te digo, si fuera enemigo de Assange, si fuera el gobierno de Estados Unidos o cualquiera otro de sus muchos adversarios que quieren verlo sufrir, la verdad estaría muy contento si es que directamente yo no hubiera metido ahí a personajes como Baltasar Garzón para perjudicarlo. Hoy ya lleva 4 años preso y la persecución, a ver, él en la Embajada de Ecuador terminó refugiado en el 2012, ya lleva 11 años. Así que como ves, ayudarlo nadie lo ayuda porque es un héroe de verdad, porque no se vende y nunca se vendió. Y de hecho por eso Trump, que llegó a ser presidente gracias a la filtración de los mails de Hillary que realizó Wikileaks y que demostró qué clase de criminal era de manera categórica, Assange lo mandó a chantajear, ¿recuerdas? Sí. Que era, bueno, no hables más de mí y desvincúlame de Rusia, como si Assange pudiera hacerlo, y ahí te indultamos. Y no, y cumpliendo su promesa de campaña, ¿no? Por supuesto. Y después Mike Pompeo, que era el secretario de Estado y hombre de la CIA oscuro, siniestro y repugnante, si los hay, estaba planeando cómo matarlo a Assange, ya que no había aceptado el chantaje, que es lo mismo que hizo Hillary en ese mismo puesto en tiempos de Obama, que de hecho se preguntaba si no podían mandarle un dron, ¿no? Para liquidarlo. Sí, Hillary decía, we have to send a drone to that guy. We have to kill that guy. Y He's Mike a traitor. Pompeo planeaba empujarle una fuga y matarlo en un tiroteo en la calle, prácticamente. Ya sabes que los yankees en ese, sobre todo el Estado, ya lo sabes tú, que están trastornados, no trastornados, trastornados. Como vimos al comandante ese nuevo que tienen, que está trastornado, ese de las gafas y pelo, que es de socialismo de piruleta. Por cierto, solo una añadidura que decías, sabes que en España desvelaron el Villarejo, que bueno, todas las cloacas españolas, con Garzón y Dolores Delgado, que además era hasta hace poco ministra y era la fiscal del Estado, creo, algo así, con el Garzón este. O sea, que están todos en el ajo. Era una mafia total. Villarejo es un personaje, mira, esto se lo comento al público internacional que lo vaya a ver en mi canal, que Villarejo es un personaje, no te lo voy a explicar a ti obviamente, un comisario, otro ser nefasto, que manejaba las cloacas del Estado en España, también dedicado a los chantajes, socio de Baltasar Garzón, equivalente a un personaje que en la Argentina se hizo muy conocido y no quería hacerlo, precisamente que era el espía Jaime Estiuso, de la Secretaría de Inteligencia, que ocupaba un rol bastante parecido, que era un fontanero experto y que se lo iban heredando de gobierno a gobierno, desde la dictadura militar hasta Néstor Kirchner inclusive, y que luego se terminó peleando con Cristina Kirchner y estuvo involucrado en la muerte del fiscal Alberto Nisman allá por el año 2015, y ahora vive en Estados Unidos, una impunidad extraordinaria el sujeto, de lo peor, Jaime Estiuso. Villarejo es el Estiuso argentino. Son personajes muy comunes en cualquier gobierno, ¿no? Son las respectivas expresiones de lo que se podría llamar Estado profundo en Argentina y en España. El Estado profundo. Eso es una tonteoría de la conspiración, de conspiradores anarquistas, conspiranoicos. ¿Cómo osas decir eso, hombre? Eso es para papeles de aluminio y no sé qué, ¿no? Es porque en cuanto desvelas algo, yo siempre digo, no sé si vosotros ahí, porque yo soy un anarquista zen muy peculiar, soy pacífico pero no pacifista. La mayor teoría de la conspiración, Nico, es que el Estado te protege, la farmacia te cura y los medios de prensa te informan. Esa sí que es una puta teoría de la conspiración, ¿no? ¿Y tú qué piensas de ello? ¿Qué piensas? Estamos muy de acuerdo respecto a que el Estado te cuida, pero absolutamente claro que nunca bajo ningún... Esa es una teoría de la conspiración, que te cuide. Eso sí que es una teoría.
Sí, bueno, más que es una gran mentira, es una ardida ancestral y me he cansado de reiterarlo y es evidente además. O sea, es la organización violenta más poderosa de determinado territorio que te roba y si no estás de acuerdo te secuestra y si eres demasiado molesto te asesina y lo han hecho y lo harán siempre, gobierne quien gobierne, sean Trump u Obama, Bukele o Petro, Macri o Alberto Fernández, Sánchez o Vox, porque esa es la esencia constitutiva del Estado, que es un aparato que trasciende a quien lo ocupe además y que tiene elementos que permanecen independientemente de cualquier administración y esos son los Villarejos, los Estiusos y demás. Estamos viendo ahí también que Stiuso tuvo, creo que le hicieron un telefilme en Netflix. Si no, bueno, Netflix hace de todo. Hasta tiene una sirenita tiene sirenita de colores, eso sí, solo falta el Robocop de la silla de ruedas y otro que sea trans vacuñado, trans pobre o algo así, porque ya lo de los de los woke es increíble. Bueno, Netflix ha perdido pasta, creo que hiciste tú también un documental. Ahora que menciones, ¿cómo era? Yo le llamo otra cosa que no puedo decir porque me tengo que moderar. Buchele. Iba a decir otra cosa, pero eso ya es muy porn, ¿sabes? Como dirían en el otro lado del mar. Al revés siempre, cuando ponemos el rollo de los keywords, al revés nos sale con las dos os, RNP. Pero el Bukele este, vamos a usar el Estado claro, y la gente me dice, coño, ¿pero qué va a hacer Colin? Está en una situación límite y es bueno matar a los criminales. Digo yo, hombre, sí, pero ¿por qué no le da, por ejemplo, armas a todos los que no son criminales? A lo mejor que los eliminen ellos, ¿no? Podría ser una idea. Lo que pasa es que yo soy muy radical, ¿sabes? Ni en las temas. No, yo estoy Siempre, completa. A ver, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con que la gente tiene que armarse. Y mira, ya la he mostrado muchas veces en cámara, pero ya no lo puedo. No sé si es una idea saca ahí el mía, pero trabuco. está Vamos bien. a poner música de Siempre, trabuco. siempre uno tiene la defensa en sus propias manos, ¿no? Cuando es consciente de lo que el Estado es. Bukele encierra inocentes de manera masiva. Esa es lo evidente de un sistema de esas características, y al mismo tiempo pacta con las maras y suelta a los peores criminales del Salvador, que es algo Sí, que yo sí. traté en mi documental, que está sobreaprobado. Entonces es una Pax totalmente artificial. Además de que truca los números del delito, o sea, es el ABC. Y además lo aprendió todo como chavista que es. Eso es la parte más Sí, interesante porque era zurdero, era socialista antes. del primero de los dos documentales, admirador de Uh-huh. Cuba. El padre hizo muchísimos negocios con Cuba. De hecho, el padre financió a la guerrilla y él era del partido de la guerrilla comunista salvadoreña, el Frente Farabundo Martí, que asesinó a miles de personas inocentes. Bueno, ya sabes, ¿no? Se reciclan muy oportunamente. Los políticos son expertos en eso, en disfrazarse de lo que no son. Y yo ya, en sí, a ver, estoy completamente resignado a que millones de incautos seguirán creyendo en esto, porque es una religión, ¿no? Es más que una teoría, el Estado es una religión. Oh, Y el exactamente. estatismo es una religión, con distintas sectas, ¿no? Pero Pero al la fin y al diferencia, cabo, pero la diferencia, perdona, Nico, la diferencia entre religión y religión estatal es que yo tengo una matiz y es, a la religión es voluntaria, porque yo ahora mismo, bueno, a no ser que seas de los seres de luz de abajo, ¿sabes? Que no puedo mencionar, de los de paz, de esos que viven por allí en los temas esos, pero, por ejemplo, el cristianismo, eso ahora es voluntario, o sea, yo me puedo bautizar mañana, lo que sea, pero el Estado es obligatorio, porque el Estado te va a hacer pagar impuestos, te va a ir a hacer violencia y todo, si tú no cumples las reglas de ellos, no las leyes, porque las leyes son ilegítimas, se usan la ley para reprimirte, por tanto el Estado es una secta destructiva. Cualquiera que busque en Wikipedia o en el Internet secta destructiva y ponga las premisas del Estado, estoy seguro que sacarán la conclusión de que Estado es igual a secta destructiva, pero no religión como tal. Porque una religión puede ser ¿cómo es? Benigna, ¿no? Benevolente, ¿no? yo creo que la religión, como las drogas y como las armas y como muchas otras cosas, ¿no? Llegado el caso, la literatura puede ser utilizada para el bien o puede ser utilizada para el mal y Exacto. sobran ejemplos de las dos cosas a lo largo de la historia. Coincido contigo en la definición de secta destructiva porque incluye también la cuestión de enajenarte de tus seres queridos, separarte, ¿no? Sí. De los que no comparten
tu fe, y eso el Estado lo hace de manera sistemática y cada vez Exacto. más intensiva. O sea, el grado de intervención en la intimidad de las personas hoy es atroz y es inédito. En los Estados Unidos, en Washington, en España, en Argentina, en El Salvador y en cualquier parte. Hace poco trataba con Nicolás Martínez Laje la noticia de que ahora Washington había habilitado que básicamente un niño sin edad específica, o sea, podría ser un niño de 11, ya si tiene 16 es otra cosa, ¿no? Sentido común, pero un niño de 11 puede ir a realizarse una cirugía de cambio de sexo sin que sus padres siquiera se enteren, todo esto financiado y avalado por el Estado. Bueno, a mutilarse, dices. No una cirugía, a mutilarse. Sí, tampoco es un... Es una mutilación, como la que tienen los musulmanes con las musulmanas, ¿no? Cuando le hacen... Una ablación del clítoris, ¿no? En el caso exacto, o al revés, del tema, del palito, ¿no? Para hablar aquí... Sí. Pero yo lo que no entiendo, Nico, es cómo la gente va a votar a la misma gente que lo secuestraron durante 2 años. La misma gente que lo secuestró, sea de un lado, de izquierda o de derecha, van a votar los mismos, porque el Bukele, además, fue el que tuvo el secuestro más largo de todos, ¿no? Ahí por luego ejemplo, vienen y te dicen, Colin, tú negacionista. o no, Colin, tú dices la verdad, pero te pones a todo y no se puede y debes tomar postura en esta vida. Pero claro que tomamos postura. Tomamos postura en contra de los asesinos, tomamos postura en contra de los secuestradores, tomamos postura en contra de los malos. O sea, y los malos son todos. O sea, si tú te sientes más conforme y más seguro porque no tienes suficiente autoestima, vaya uno a saber por qué, formando parte de un movimiento que idolatra a un criminal, llámese como se llame ese criminal, sea Putin o sea Zelensky, sea Trump o sea Biden, bueno, hombre, allá tú, pero a mí no me vengas a intoxicar con eso. Yo hago periodismo para quien quiera conocer la verdad de todo, descarnada de todos estos personajes siniestros, y lo he hecho, lo hago lo mejor posible, con los errores, por supuesto, que cualquier ser humano comete, y ya. O sea, por supuesto que voy a defender las ideas libertarias, no las ideas de resignémonos a que el crimen existe. Claro que existe y que siempre va a existir y que siempre nos va a perseguir, pero también estamos los que nos oponemos y siempre hemos existido. Por eso algún día se abolió la esclavitud, porque la esclavitud existía y existían los abolicionistas desde el día 1. Y te dicen, no porque el contexto histórico. Mentira, tú ves cuando Aristóteles, que estaba, más genio que fuese, estaba sometido a trabajar como cortesano del rey Filipo, el padre de Alejandro Magno, que para ello le custodió su formación, cuando Aristóteles en el libro tercero de la política sostiene que la esclavitud es una institución natural, él mismo tiene la honestidad intelectual de decir, bueno, pero aquí hay margen de discusión, ¿no? Por ejemplo, está el historiador Teopompo, que era contemporáneo suyo, que dice que no, que la gente no era propiedad de otra gente hace 200 años, que esta es una costumbre perversa introducida hace poco por unos políticos inescrupulosos en contexto de guerra. Entonces ya tenías aquella época de la Grecia antigua una oposición entre quienes eran esclavistas y antiesclavistas, y nosotros somos los antiesclavistas del siglo XXI que decimos, bueno, cuidado, felizmente ya no le ponen cadenas a algunos seres humanos para que trabajen para otros, pero te lo hace el Estado a escala masiva y estamos en contra de esto. Gestiónelo quien lo gestione porque está mal, esencialmente mal. Y bueno. Yo lo que pasa... Ah, sí, perdona, Nico. Estamos ahí viendo escenas. Eso decía nada más. Yo desde el punto anarquista tengo una visión del esclavismo bastante positiva. Me vas a fostear, como dicen en España. Y ya ves, ya paraste de beber. Dijo, ¿qué me va a decir? Porque yo sé que todo lo que digo a veces es sorprendente y puede reventar cerebros, pero eso es bueno porque aquí estamos trabajando para conseguir ideas. Si de la tribu de al lado te viene alguien a violar a tu familia y eso, y no tienes cárceles, porque yo, por ejemplo, en mi anarquismo zen no tendríamos cárceles, pero sí probablemente teníamos esclavos, pero no desde el punto de vista, no sé si me entiendes, de esclavos estilo como la antigüedad. O sea, esclavos digo que si tú me vienes a violar a mi mujer, yo en vez de meterte en una cárcel, te vas a poner de lavavajillas o de lavadora. No sé si me entiendes. ¿Lo ves en esa postura que pueden perder, como ellos son una propiedad privada y pierden sus derechos totalmente porque me agreden a mí, el principio de agresión
está totalmente, ¿no? A ver, yo creo en la pena de muerte de los asesinos, no aplicada a discreción de los gobiernos actuales, que son totalmente, estoy diciendo como concepto, entiendo la validez ética del principio porque la justicia es el paradigma esencial de la justicia, ¿no? Y también creo que el que robó tiene que restituir lo robado y con creces. Y ya cuando luego hay una faceta de crímenes intermedios que involucran la violencia, que no llegan a la muerte, pero que superan el daño a la propiedad, que bueno, también hay que ver cómo se los trata, ¿no? Y en el eventual caso de una sociedad sin Estado, que yo siempre reitero, yo soy un anarquista pragmático, yo miro la realidad tal cual es, me posiciono en contra del Estado, que es el crimen, a favor de la propiedad privada bien habida, del mercado y de los individuos, y yo no es que yo estoy esperando que aparezca un mundo perfecto y maravilloso, ni que pierdo horas de mi vida diseñándolo. Le dediqué muchos años cuando era chico, por supuesto, a leer sobre estos temas, pero no es esa mi área de expertise tampoco, por más que es muy loable que haya muchos teóricos de cómo debería ser la sociedad sin Estado, que sería, por supuesto, una sociedad mucho más justa. Ahora, más allá de ese debate de cómo se resolverían las cosas y siguiéndome a lo que tú me dices, bueno, sí, yo creo que el que robó tiene que restituir lo robado y los victimarios podrían ser obligados a trabajar para las víctimas, pero bueno, no me lo imagino como que se convierte en tu esclavo para toda Por- la por- vida, la verdad. Porque es muy caro. Bueno, yo sí, su excrementísima Sanchidad tendría que trabajar, porque además, entre una lavavajillas y Perro Sánchez, prefiero elegir a Perro Sánchez, que no se estropea. Lo tendría allí lavando platos. ¿Entiendes qué te digo? A los Eh, políticos. O sea, no, yo sé que es un poco de coña, pero voy más allá de pero si Rothbard y vienen a de toda atacar a tu esta. mujer y tú le pegas un tiro, es tu legítima defensa. Eso No, es ya, bueno, eso sí, pero yo es soy zen. totalmente indiscutible. Cuenta que soy zen, pero soy capaz de restringir a alguien para hacerlo y poseerlo, digamos. Y digamos que la pena de muerte la aplicaría ya en casos de delitos de sangre. O sea, que si matan a mi mujer, obviamente lo mato, aunque como tú dices, lo intentaré antes protegerme, porque ya viola el principio de agresión, y lo entiendo en este caso, y igual que alguien que se arriesga a robar en una casa, claro. Pero bueno, después entran vicisitudes, matices, si es un niño, si es un adolescente. Mi abuelo, por ejemplo, cuando vivíamos allí en un rancho en Wyoming, disparaba por la noche, no, porque oía ruidos, y entonces disparaba al aire. Y yo todo acojonado, le decía, pero joder, que puedes matar a alguien. Y me dijo, no, I just saved 4 lives, plus the people in the house. Voy a traducirlo. Acabo de salvar 4 vidas, más las vidas de la gente ahí, disparando al aire. Dije yo, ¿por qué? Porque los 3 adolescentes que venían ya se acojonaron. Yo he salvado la vida a dispararlos, me disparan a mí, más los de la casa. O sea, lo entiendo Entiende esa perspectiva. perfectamente. ¿Entiendes? No vas a ir a disparar ya directamente si tal, hombre, es un disparo de aviso, igual 2 y tal y cual, ¿no? Pero digo porque mucha gente dice que en el anarquismo, un sitio sin Estado, ¿no? Una nación, porque puede haber una nación, no un Estado, una nación puede haber, que nos Sí. juntemos y hagamos una religión colinésica como la que propongo yo, como el último patriota, y nos juntemos todos. Y vamos a tener, obviamente, criminales, y vamos a tener vagos y maleantes, y vamos a tener Que lidiar chorizos. con ellos. Sí, porque obviamente si nosotros somos muy ricos y empezamos a ser todos ricos, que queremos que sean todos ricos, y es como el cuento del caracol y la lechuga. Las lechugas no pueden crecer sin caracol porque si no crecerían prósperos y exuberantes y eso no va a existir. Siempre va a haber malos y buenos, eso lo sé yo. Pero reduciríamos, yo creo, esa criminalidad con estos temas, tener unos cazarrecompensas, una gente pagada pero que tuviera una moral, digamos, aunque eso de la moral hoy en día es muy, muy raro, y honradez y honestidad. Sí, Pero gente recta que defienda tu propiedad. Por supuesto que sí, obviamente. Por eso además, a ver, el anarquista liberal, que es anarquista porque es liberal, o sea, es la consecuencia lógica del liberalismo y la defensa del derecho de propiedad y de vida y de libertad, eh, no está negando ni la seguridad, ni la ley, ni el orden, ni uh-huh. siquiera la posibilidad de un gobierno en tanto que sea voluntario y que admita competencia. O sea, lo que está negando es el monopolio, y el monopolio ha convertido al Estado en el monopolio del crimen por sobre todas las cosas. Porque tú en la realidad estatal tienes el crimen multiplicado exponencialmente porque te gobierna gente que te roba,
te gobierna gente que está dispuesta a matarte directamente, como se ha visto en la Argentina durante el encierro masivo, por ejemplo, como se ha visto en todas las dictaduras del mundo, como se ve en los Estados Unidos sin ninguna dictadura, siendo formalmente una democracia, y como siempre se verá en la medida que haya políticos que concentran el poder punitivo y lo usan a discreción. Y ellos pueden elegir combatir a algunos delincuentes comunes y soltar a otros o encumbrarlos, como lo han hecho con los grandes cárteles, como lo han hecho creando un negocio del narcotráfico donde no lo había, porque hubo 5.000 años de absoluta libertad de drogas y convivencia armónica entre el hombre y las sustancias, y donde se vendían en farmacias y en herbolarios y no había absolutamente ningún problema. Y la lista, Colin, es absolutamente infinita de todas las distorsiones que crea el Estado en detrimento de la seguridad pública. Además el Estado necesita ir robando más y la dinámica es ir creciendo más y avasallando más a las víctimas, por lo cual llega un punto donde ya tus derechos son aniquilados, que es lo que se ve en los regímenes totalitarios. Tus derechos ya no son sistemáticamente violados, son aniquilados y tú eres aniquilado, llegado el caso, y los peores asesinos de la historia de la humanidad han sido políticos. O sea, y las situaciones de mayor caos y barbarie, por ejemplo, las guerras civiles, por ejemplo, la española, son dos bandos disputándose el Estado y funcionando como estados y mostrando su absoluta impiedad contra cualquiera que se interponga en el camino, incluyendo al inocente, incluyendo al desarmado, incluyendo al que sencillamente rezaba, como los muertos de Paracuellos, o incluyendo al que sencillamente no lo hacía, como los muertos del bando nacional, ¿no? Y la gente que incluso algunos curas encerraban en los calabozos y les tiraban los gatos con sarna para que se mueran ahí hambrientos y enfermos y lastimados, y todo ese horror y barbarie se maximiza y se consagra con un grupo de locos arrogándose potestad para mandar sobre la vida de los otros. Esos son los políticos, ese es el Estado, es algo que nunca va a cambiar. Es como si me dices, bueno, ¿cuál es? Recién hablamos, dijimos, las drogas, las armas, la literatura, la religión pueden utilizarse para hacer el bien o pueden utilizarse para hacer el mal. Ok, sin embargo, no podemos hablar de, asesinos seriales buenos. No, los asesinos seriales no son buenos. Tú puedes matar para defenderte de alguien que quiera atentar contra tu vida, esa es una legítima defensa. Pero si tú te dedicas a matar por diversión, eso no admite excusa o pretexto. Bueno, y el Estado es eso. El Estado es una maquinaria perversa que necesita aplastarte, que necesita pisotear tu voluntad, que necesita agredir al pacífico para existir. Entonces nunca puede ser bueno y nunca puede ser menos malo tampoco. Bueno, puede ser menos malo para ti si de repente eres cómplice del crimen y va a ser más malo para la víctima del crimen, pero no va a dejar de ser un crimen. Estoy poniendo un poco del oeste porque me encantan las películas del oeste, sobre todo el bueno, el feo y el malo. Las de Clint Eastwood, por ejemplo, hombre, o no tanto. Las de Sergio Leone me encantan porque sobre todo, ¿sabes? Se ve todas esas vicisitudes del oeste que no había tanta regulación hasta que vinieron los Robert Barons y todo eso que no vamos a empezar a contar aquí. Hay un libro que se titula El no tan salvaje oeste, escrito por un libertario. Lo tengo por aquí. El no tan salvaje oeste, gente, lo tenéis que comprar. Ese es un libro ya excepcional. Si habla del oeste, solo hay que comprarlo. Porque claro, la mayoría de los turderos socialistas de piruleta y chuches y los woke estos de la sirenita, multicultural barra Amazonas, unidas mamemos, como sea, PSOE, etcétera, etcétera, piensan que nosotros... Claro, si estamos dos amigos en un desierto, tú tienes un diamante y yo tengo 3 litros de agua, que nos vamos a liar a balazos. Yo por el diamante y te voy a matar y me voy a quedar con el agua y el diamante y cosas así, ¿no? Proyectan lo que son. Exactamente. Esto ya entraríamos en la psicoanálisis de Carl Jung, que bueno, que yo te digo que era bastante libertario en ese aspecto. Al final, los ancestros eran más libertarios que nosotros, eso que no corra duda, porque no estarían con tarjetas, ni crédito social, ni todas estas mamonadas de cámaras CCTV. Bueno, verían todo esto como una sociedad 1984 de George Orwell o como el mundo feliz de nuestro colega Aldous Huxley, ¿no? ¿Tú crees que estas películas avisan de algo o que esto es un plan de ellos simplemente? Murray Rothbard era bastante
conspiranoico, como yo, por ejemplo. O sea, él creía que había mano negra en muchos sitios. Es normal, porque el Estado quiere perpetuarse y hacerse más grande y tener funcionarios y que todo chupe de la teta del Estado, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Rothbard en ese planteo. En otras cosas no, en eso estoy totalmente de acuerdo, como en muchos conceptos que describió y su punto de las conspiraciones. Las conspiraciones existen y, Hombre, y quienes las señalan a menudo son desprestigiados, metiéndolos en la bolsa de los que viven cazando marcianos y demás, ¿no? Y tantas otras cosas. Y reptiles y demás. O sea, si tú separas y te das cuenta de que hay gente con argumentos que te dice, bueno, aquí hay un grupo de poder que se reúne para conspirar contra la propiedad o la libertad de los demás. Bueno, esa es la historia de la humanidad. O sea, eso por lo menos es una parte considerable. No es todo, pero es una buena parte de la historia de la humanidad, que existen personas que se reúnen para imponer sus intereses por sobre los de los demás y tratan de mantenerlo con ciertos márgenes de discreción o secretismo. Es absolutamente innumerable la cantidad de ejemplos históricos que podemos poner de eso y en nuestra propia realidad que se viven día a día. O sea, es casi autoevidente. Ahora, ¿qué otra cosa me estás diciendo, Corin? no sé, te dije 4 cosas para que le estallara el Te cerebro. agradezco que te estés tan tarde, ¿no? Porque también en España son altas horas de la Yo noche. soy un búho, yo soy un búho. Yo soy de la sociedad minervana, de los respiracionistas del templo alegre de Colinesia, y nosotros no podemos dormir porque mantenemos un ojo abierto y otro cerrado por si nos ataca el Estado. Porque a Un mí me animal noctámbulo. Exactamente. A mí me arrestaron 88 veces. En Portugal ninguna, pero cada vez que pasaba a España, ya sabes, caballero, caballero, póngase el Dodotis en la no sé qué. Caballero, póngase no sé qué en la... Usted no puede estar aquí. Usted nos va a matar a todos. Y yo le preguntaba, ¿pero eso quién lo dice, vosotros o el Estado? Ah, esos son órdenes que recibimos. Ah, del Estado. El Estado es así. Y yo siempre le decía esta frase que probablemente puedes hacer todo un documental sobre esta frase. Es mía, además, es mía. Es increíble que de este coco tan pequeño, pero esta cabeza tan grande y este ser, yo mido casi 1,55, menos que mi suegra. eh, Mi libertad no acaba donde empiezan tus miedos. Y entonces, si vienen reptilianos, si vienen cohetes, si vienen meteoritos, si vienen Plutón o lo que sea, La sopa china, o te paraliza el miedo de las 4 estaciones. Y dices, oh quedaros todos no, en la puta casa, quedaros en mi vuestra puta cambio casa, yo salgo. Yo y Nico vamos a salir, pero mi libertad es inviolable. Y si por tú crees que yo supuesto, te voy a matar por mirarte o porque el gato tiene sarna, quédate en es la tu casa con problema. un casco y con el rollo. Es que la gente no lo entiende, o sea, que van a caer bombas nucleares, nos metemos todos debajo del pupitre, porque claro, eso es lo que hacían los americanos, meterse debajo del pupitre y hacer todas estas simulaciones tontas contra los soviéticos. Claro, los soviéticos eran Sí. peligrosísimos. Y después crecen un poco perturbados y terminan habiendo los casos que hay, ¿no? Y le echan la culpa a las armas cuando... Mira, en eso hay que darle la derecha a un progre, que es Michael Moore, que hizo un documental bueno, por lo menos, que es el de Bowling for Columbine. Porque Exacto. tú lo miras y él trata el tema de los tiroteos, y dices, bueno, este tío, o sea, te das cuenta y dices, a ver, es un zurdo progre anticapitalista, va a terminar diciendo que hay que prohibir las armas y que todos estos tiroteos son culpa de la libertad de armas. Y te sorprende, porque al final lo que demuestra es que en Canadá todo el mundo está armado hasta el cuello. La gente va a un pueblo donde la gente tiene por promedio 10 rifles por casa y estás con la puerta abierta y nunca hay ningún problema y en 20 años no hubo un tiro y es claramente una cuestión cultural y la moraleja es no vas a solucionar esto prohibiendo las armas, los estadounidenses tenemos una cultura violenta y es la verdad, es la verdad, es absolutamente la verdad. Además de que por supuesto hemos visto cosas terribles como inacción policial, a veces deliberada, todo tipo de manipulaciones al respecto, ¿no? Incluso más recientemente, grupos de odio que no puedes llamar los grupos de odio. Por ejemplo, Exacto. el más reciente, ¿no? El de Nashville, lo hemos visto, que es una militante radicalizada o un militante radicalizado, ya la gente entenderá, de estos grupos que si tú no les dices lo que quieren oír,
bueno, ya están dispuestos a tomar las armas contra los demás, y que fue y se las agarró con la escuela religiosa a la que había asistido y con un montón de niños inocentes y con una directora y con gente que nunca la había visto, pero bueno, una venganza política además porque el Estado local había restringido justamente las cirugías de las que hablamos hace un rato. Bueno, también es parte de una cultura violenta, ¿no? Y donde todo el mundo está paranoico y creyendo que el enemigo es el vecino en lugar del que está arriba, el que está arriba aplastándolos a todos, a ti y al vecino. Pero bueno, yo quiero tirar te voy a decir dos cosas ahí. Voy a añadir como buen ideólogo y conceptual, porque yo al final, ¿sabes? Soy trascendentalista. Es que soy un anarquista muy raro. A veces me dicen que sigo el budismo y cosas, pero el budista es Confucio, eran todos anarquistas. Pero fíjate que Israel, por ejemplo, tienen todos armas. Van hasta el muro de las lamentaciones con las armas. Y no veo que se peguen tiros entre ellos. Suiza llevan armas. Se los pegan a los palestinos inocentes. Eso es otro tema, yo lo sé. Si quieren tener un Estado racista, ellos pueden tener un Estado racista, pero que dejan a los palestinos en paz. En eso yo estoy de acuerdo. Ahora, si claro, tú quieres el tema es que montaron el Estado racista sobre Palestina. Es un pequeño problema, ¿no? Sobre las propiedades de los palestinos también, que los cuenta el general... Mico Peled, el libro se llama El hijo del general, porque su padre era un general de la guerra de los 6 días, que recoge parcialmente las memorias del padre, que fue un hombre que se arrepintió, tuvo una crisis de conciencia, pese a haber tenido un amplio desempeño militar en el Estado sionista, que bueno, cuando ellos llegaron de Europa, porque eran colonos europeos escoltados por las tropas inglesas, quedaron estupefactos porque les entregaban las casas amobladas y hasta con el café servido humeante sobre la mesa. Es decir, 5 minutos antes de que llegaran, había una familia palestina allí que era la dueña legítima de esa casa y a la que se llevaron de los pelos a un campo de concentración. Y eso lo señalaba Rothbard, que era judío y aprendió a hablar yiddish antes que inglés en su casa. Pero no, te dicen, no, pero si tú dices eso eres antisemita. No, si tú dices... Antimesita. Yo digo antimesita, Nico. ¿Me entiendes qué te digo? Pero no, antimesita. No es así. No, Rothbard no lo era tampoco. Y no lo era el general Peled, y no lo era su hijo, que tuvo que irse de Israel porque lo agredieron, lo amenazaron de muerte, lo quisieron meter preso por hablar de estas cosas. No lo es Norman Finkelstein, ¿no? Exacto. Que los dos padres pasaron por el gueto de Varsovia y es un destacado activista antisionista. Pero bueno, en fin, no nos vayamos por las ramas. Es verdad lo que tú dices. A ver, otro país donde todo el mundo está armado, Suiza. Y no tienen un tiroteo en hace 25 años. No, solo una vez la secta aquella del sol y no sé qué, y se quemaron unos, pero eran dentro de la secta. Y en cambio, ¿qué países no tienen armas? Corea del Norte, los civiles no tienen armas. Cuba. ¿Y qué tal vives ahí? Venezuela. Venezuela, China. Argentina. Exacto. Bueno, Argentina. No, cuidado con Argentina, porque Argentina, mira, tiene una ley bastante burocrática. Pero al final, y te lo digo desde la experiencia propia, que yo soy tirador desde chico y siempre detesté la porquería de la ley argentina, pero al final creces y te pones a comparar, y en Argentina, bueno, pagas, haces los malditos trámites, esperas unos meses y tienes las armas. O sea, que en Argentina... No. En México, más difícil en el mercado blanco, ¿no? Cumplir con la ley del gobierno. En Brasil, menos todavía. Y Bolsonaro lo había flexibilizado un poco y ahora Lula prácticamente lo prohibió por completo. Y en Europa también es difícil. O sea, depende del lugar. Puedes tener escopetas de caza, pero pistolas no. Entonces, cuidado. Pero lugares donde no hay armas en manos de civiles son las peores dictaduras totalitarias. Otro matiz de que yo creo que, y yo sabes que he vivido en América 28 años, o sea que soy yankee por 100, hablando español un poco raro, de antiguo, pero bueno, ya me llaman bueno, nazi. Igual, del bueno. Me llama. Bueno, yo no considero un español o castellano superior a otro. Por ejemplo, yo cuando la primera vez que fui al Paso, sabes que es entre New México y tal, y oía hablarlos allá a la gente, dije yo, esto es lo que hablaban los conquistadores, ¿no? Porque es la lengua original, o sea, ha evolucionado igual tal. A mí me gusta, por ejemplo, cómo hablan los argentinos. Los argentinos hablan alegres, tienen la mezcla ese italiano con el norte de España y tal. A mí es el que más me gusta. Yo cuando oigo hablar a Messi,
Después ya si Messi anuncia el arco iris o tal, eso ya me es irrelevante porque Messi es un jugador de fútbol y no sabe lo que sabemos nosotros ni tiene la misma información. Igual te digo que Messi no anuncia nada, ¿eh? Ya, por eso. Aparece en la página y todo, pero yo nunca lo escuché hablar de la gente. No, yo tampoco. A mí me extraña que Messi, que es un machote, y lo digo desde aquí si nos está oyendo, porque sé que Kun me oye de vez en cuando, Kun, y el tema de que yo, ¿sabes? Los jugadores de tenis, de fútbol, es difícil porque siempre están rodeados de un equipo médico, de gente, ¿sabes? Son muy dependientes de la gente desde pequeñitos, tal. No es gente como nosotros que ya busca información fuera en medios de verdad. Porque claro, cuando dicen, es que Nicolás Mora es un medio independiente alternativo. No, Nicolás Mora es una televisión. O sea, Nicolás Moras es un medio. No es ningún medio alternativo, porque tú no eres alternativo a la televisión. La televisión miente, porque mienten como bellacos, los medios de intoxicación masiva, que le llamo yo, o infoxicación, o otras cosas que no puedo decir aquí porque quiero cuidar mi lenguaje. Pero Nicolás Moras y algunos youtuberos, los que están y los que no están también, que tienen sus propias páginas, son medios de comunicación. A mí eso de, ¿sabes? Medio alternativo. No, medio alternativo será tu F mami. Aquí, Sí, aquí somos medios de comunicación, ¿entiendes? Eso es lo más importante porque a ti te ven por televisión, te ven por la, ¿cómo se llama? La Samsung esa o no sé cómo se llama. y Es que no tengo televisión. es verdad. Y de hecho, mucha gente me ve por la televisión, más de lo que creía. Eh, sí, yo soy un periodista, además. Hago un trabajo que hace algunos años todavía podías ver en algunos ciclos de algunas cadenas de televisión que no estaban tan condicionados como están hoy, porque ya la degradación es absoluta del periodismo. Pero también te tengo que decir, mira, te lo voy a tomar lo que me dices, porque yo estoy cansado de los medios alternativos también. O sea, los que se autocalifican como medios alternativos se han convertido en una masa inerme de adoración becerril, patética, de criminales y genocidas como Putin. A mí me da asco y además hago un mea culpa. Yo, como periodista, trabajé en muchos medios, entre comillas, tradicionales. Estaban los medios tradicionales típicamente occidentales, como Infobae, por ejemplo, que es el Sí, digital nativo más leído. Yo fui el columnista de opinión más joven y allí están mis columnas para quien las quiera ver, y en La Voz del Interior, que es un periódico muy importante de la Argentina y demás. Y también en los que ya se vendían en 2018, por ejemplo, como medios alternativos, pero que no lo eran, donde yo hacía análisis específicos y no cobraba un centavo, era solamente para poder hablar con libertad de los temas que en otros medios no se podían hablar, como Medio Oriente. Y cadenas como Hispan TV, que tú hace un ratito mostraste en tu presentación, el sí, día que a sí. mí me censura en vivo Pablo Iglesias, que le ordena a los productores que me censuren, porque él tenía el programa ahí. Y yo estaba hablando justamente de la hipocresía de la izquierda española, y de él, y de Assange, y me cortan, en vivo y en directo. Y después a ese presentador, que no tuvo ninguna responsabilidad, Roberto de la Madrid, que es un gran periodista mexicano, también se tiene que ir porque, bueno, le hacen, no podía estar más ahí con la propaganda gubernamental. Pues se había convertido en un canal de propaganda de la teocracia iraní. Y los rusos son iguales. Yo durante un tiempo hablé en la radio Sputnik y demás, y un día me dijeron, bueno, pero mira, tú no puedes opinar si vas a hablar mal de Maduro. Y le digo, ¿qué? O sea, ustedes son peores que Infobae. O sea, Infobae era un poco más sutil con los condicionamientos, por ejemplo, pero estaban. Y si me cansé de trabajar con ellos, también me voy a cansar de trabajar con ustedes. Y yo me di cuenta de eso en 2018 cuando Putin todavía no estaba haciendo lo que está haciendo ahora, que además le sirve a los más poderosos de todo el planeta y que han hecho un negocio con la crisis alimentaria, un negocio con la crisis energética, largo, etcétera. Pero ahora, ¿cómo puede ser que todos los que estaban, mira, todos los que condenaban con excelentes razones la invasión criminal de los Estados Unidos a Irak, la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, la invasión de los Estados Unidos a Libia, ¿cómo puede ser que ahora defiendan al que invadió Ucrania? Literalmente, que no es un, y le compren todo el relato ruso. ¿Cómo puede ser que los que criticaban la propaganda de guerra del Pentágono a través de la CNN compren la propaganda de guerra estatal rusa a través de la RT? Y hay personajes, y algunos los conocemos, y me duele porque eran buenas personas, o por, no sé, buenas personas tal vez equivocadas. Pero hay gente que defendió la guerra de Irak en España en 2004 Mm. abiertamente
porque eran pro-OTAN, cosa que yo jamás fui, por ejemplo, y ahora son prorrusos y defienden la guerra de Ucrania contra la OTAN. Dicen, es una guerra contra la OTAN. No, no es una guerra contra la OTAN. Están matando a los ucranianos. O sea, es un negocio para la OTAN que se está expandiendo y está muy contenta a partir de este pretexto que le da Putin. Y dice, ¿y dónde queda su coherencia moral? Y además después son cristianos. O sea, y les importa la vida de los inocentes. Entonces, los medios alternativos, Colin, ya a mí me tienen hasta aquí. Así que tomo lo que dices, somos medios y punto. Sí, tú poco medios. Después podemos tener discrepancias y todo esto, y si uno invade, uno ataca. A mí, como son dos estados, y siempre que son dos estados, a mí, digamos, me da igual. O sea, intento juzgar a los dos por él. Porque yo te digo, si desde Iván el Terrible, que vivían solo en Moscú, los rusos se expandieron un mogollón. O sea, Rusia o la Unión Soviética, lo que sea, siempre ha tendido a ser expansionista desde el siglo XV. O sea, que no es. Sí, es un imperio continental. No, Es un no es tan, imperio continental en vez de marítimo. claro, no es marítimo como los ingleses o como los O los anglo españoles. o los españoles. Bueno, pero los españoles es un imperio, aunque es socialista, obviamente, pero es constructivo, es regenerador también. Yo ahí estoy en el plan que hay algunas cosas buenas. Tengo que ir en contra del imperio porque mi mente me dice tal, pero no es como el anglosajón, que el anglosajón que no construyeron ni bibliotecas ni nada, ¿no? O sea, por ejemplo, los españoles, a base de la violencia, que se sabe, obviamente, pero hicieron cosas bastante buenas, ¿no? O sea, tú hablas español, yo tengo que tirar ahí un poco, ahí soy un poco nacionalista, ahí pierdo mi anarquismo un poco. No puedes tener, digamos, un poco de pundonor por el hispanismo ahí, o no te, o sea, estás más a la tendencia libertaria anglosajona. Bueno, es que hispanista libertario no existe, son todos turderos, pero bueno. Pero digo, algo del imperio español que sea positivo en tu mente. Igual nos estamos yendo de tema, pero no. Te estoy dando caña. Eso es No, solo para jugar el abogado del diablo aquí. No hay problema. Y entiendo tu punto. Sí, hablo castellano. Y los de las 13 colonias hoy hablan inglés. Y era el imperio inglés y les enseñaron inglés también a los que no eran directamente los colonos y los descendientes de los colonos. Que el punto es que, por ejemplo, a ver, los colonos ingleses en Norteamérica perpetraron un genocidio contra los indios y los españoles se mestizaron porque tenían, por ejemplo, una cultura católica que los veía más como iguales y era más católico, es cataolos, sobre todo, hijos de Dios y todo eso. Bueno, le gustaban más las indias. Tú lo ves desde el punto de vista. Le gusta más la juerga que los anglosajones, ¿no? No, está bien, también que los puritanos del Mayflower. Exactamente, Sí, yo bien, veo más que. Es algo de la sociedad. Era algo de la sociedad, no del gobierno. O sea, no vamos a creer que las leyes de Indias de Isabel estaban hechas para cumplirse, como no está ahora la Constitución para defender nuestros derechos. Y de hecho, a ver, las atrocidades que cometieron los conquistadores están ahí. Por más que, permíteme una puya, fueron tan ineptos que mataron con viruela, por sobre todas las cosas. Pero sí, o sea, las atrocidades están ahí. Yo tuve un largo debate a partir de este tema, publiqué un video, después salió un propagandista fanático a contestar con mentiras, las refuté y después siguió solo porque era ya monotemático. Pero no veo muchas virtudes, la verdad, en el hispanismo. Sí creo que la lengua nos hermana y está perfecto y a mí me encanta y la lengua cervantina, las posibilidades que da en todos los países a los que uno llega hablando castellano, pero es la realidad que es. O sea, no es que se impuso con rositas este idioma. Y los hospitales de los que se enorgullecen, algunos de ellos tenían 6 camas, los hispanistas. Tenían 6 camas. Y mutilaron bastante más gente que la que fue para esos hospitales, y la mitad y el yanaconajo, y el sistema pobrista que además afectaba a los peninsulares, no solamente a los criollos y la pirámide de castas que niegan, o sea, no era una tierra, no solo no era una tierra de maravillas, cometieron crímenes parecidos a los que cometían imperios como los aztecas y los incas, porque en esto no es que los europeos son malos y los otros eran buenos, son malos los estados. Son malos los estados.
Punto. Te dirán que eran anarcocapitalistas, a lo mejor los incas, ¿no? O los aztecas, como oí yo por ahí. No Te lo dicen, eran. no tenían Estado. Los marxistas dicen que eso no era Estado. Que los malos eran los españoles. Bueno, igual los marxistas eran racistas. Marx, para empezar, era un racista Antimesita. indudable. Era Que racista, antimesita, pedófilo también. Dejó morir a sus hijos, no sé qué más cosas. Era adúltero, era bastante adúltero. Engañaba a la mujer. Vivió del padre, le exprimió hasta el último centavo y no fue al funeral. Era un chanta, se fue a Inglaterra porque si no lo iban a meter allí en la trena, seguramente en Alemania, porque andaba con la pistola disparando por fuera y borracho. Dejó morir 3 hijos de hambre. Sí, por ahí creo. O sea, muchas cosas que cometió. Y las 2 hijas se suicidaron. Yo incluso tengo una teoría que yo he oído de alguno, incluso de Griffin y gente de esta ya que está muy metida en el tema de, digamos, de la mano negra, que incluso él no escribió los libros esos, que decía que era la Liga de los Justos. La Liga de los Justos fue la que hizo el dictado de esos libros, que lo usaron él, igual que como Adolfo Hitler lo usó, ¿sabes? Fue un jesuita el que escribió, el Steeples, ¿no? Que después apareció muerto el jesuita este, ¿no? A ver, quien más trabajó por el capital, o sea, el segundo y el tercer tomo son las notas absolutamente caóticas de Marx, sistematizadas y reescritas por Engels y Kautsky. Y también le metió mano Bernstein, que era el secretario de Engels antes de hacer la ruptura socialdemócrata. El primer tomo sí lo escribió Marx, Colin, lo tengo bien leído y el que más lo ha estudiado en nuestra lengua es el maestro Escotado, que en paz descanse. Pero bueno, sí, eran la Liga de los Justos de Babeuf y toda esa coyuntura. Perdón, la Liga de los Justos eran... ¿Te refieres a la del manifiesto? Me parece que te refieres al manifiesto comunista, la revolución de 1840. Sí, la Liga de los Justos después, antes se llamaba The League of Gentlemen. De hecho, hay una película de ello que después es fantasiosa, pero va por ahí la cosa, ¿no? Y había varios potentados. Y después de ahí se llamó la Liga de las Naciones. La Liga de los Justos pasó a ser la Liga de las Naciones después. Entonces, bueno, había como una camarilla. Una gran caja registradora, porque primero, obviamente, vive del padre. Luego funde la dote de la mujer, que de hecho ya escribe en las cartas, lamentándose porque se gastó lo último en comprar fusiles y cañones para que los obreros de Bélgica vayan a morir por él en tiempos de la comuna, ¿no? De la comuna belga. Exacto. En fin, y después él vive también a partir de mendigar, que eran familiares maternos suyos, a los Philips, que eran potentados judíos holandeses, gente muy honesta, por cierto, en sus orígenes, que es de la cadena de electrodomésticos, ¿no? Que hoy las máquinas de afeitar, los microondas, los televisores. Exacto. Philips, bueno, a esos Philips. Pero además, no hay que olvidarse que él recibe, por ejemplo, 2 cheques de Nathan Rothschild directamente, cuando ya está instalado en Inglaterra, que están en el Museo Británico. Toda la vida vivió financiado por estos personajes. Y en parte eso también inspira que Bakunin le dice lo de Marx y Rothschild, 2 caras de la misma moneda. Y los conocía bien, ¿eh? Después, también que era zurdo también Bakunin a su manera, pero tenía una noción del ser humano, de la complejidad y de muchas cosas interesante. Y a Engels y a Marx creo que es quien mejor los definió, por lejos, que dice esos 2 señoritos de provincias que quieren transformar al mundo con arreglo a sus disparates. Es magistral, ¿no? Como el ojo clínico que tenía para los muchachos. Yo lo digo, y lo digo de buena porque hay una tecnología que creo que se llama ELA, que es Associational Linguistic, no sé qué, y si lo pasas por partes del libro, se ve que los textos, o sea, la gramática es desigual. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, me pongo a escribir el primer texto, el primer párrafo, y tú escribes el segundo. Y yo, pero le escribía Engels, ¿eh? Porque la letra de Marx era ininteligible para la editorial y para cualquiera. Por eso te digo al principio que no. Era su esclavo, Engels. Su esclavo voluntario. Yo tengo una intuición de que él era analfabeto. No creo que analfabeto, pero sí era un tipo. Bueno, analfabeto funcional, llamémosle. Es que yo, además de tenerle mucha tirria al hombre, al Karl Marx, a varios lo tengo. Stalin igual, era como Stalin, que era un atracador de bancos, igual que todos los de su grupo. Y dijeron,
¿Para qué cojones vamos a estar atracando bancos si podemos tener el Banco de Rusia? Si soy el presidente, tendré ya el Banco de Rusia. Entonces paramos ya de atracar bancos, ¿no? Eso era la idea. O sea, ¿cómo perciben? Además, eso viene de una... Stalin era georgiano, ¿no? No era ruso. Lo cual es una constante, ¿no? También. Como Putin. Putin es georgiano, creo, ¿no? Putin, sí, exactamente. El tema de la verdadera madre de Putin, que yo lo traté en el documental. Y pobre mujer, ¿no? Bueno, ¿cómo habrá terminado? Y Hitler, que era austríaco, y Napoleón, que no era francés tampoco, era corso y era italiano en sentido estricto. Pero bueno, pasa. Stalin le decían Kova porque era un personaje de unas fantasías muy populares de la época, unas novelas juveniles, que era básicamente un bravucón, un ladrón, pero heroico, al estilo Robin Hood. Y por eso le decían Kova, y era su apodo. Y escribía poesía, mira. Pero bueno, respecto a lo de Marx, bueno, Marx por lo menos tenía facilidad para las lenguas, ¿eh? Era políglota, consta que era políglota, y ni siquiera se dignó a trabajar como traductor en la academia de su amigo Wolf, que es otro de los que esquilmó, que Wolf era un pobre proletario abnegado que en base al trabajo duro se había hecho empresario en Inglaterra y que le dejó todo el testamento, y por eso Marx sobrevivió hasta el final de sus días, por la herencia de Wolf, que ya le había ofrecido trabajo, pero Marx dijo algo así como que era equivalente a que Jesús se rebaje a trabajar en la carpintería de José. Sí. No, pues sí, estos al final están todos tronados, ya te lo digo yo. Sí, son personajes muy tronadísimos. Pero es bueno también discrepar. Yo a veces quiero darte un poco pullitas y meterte contigo porque si no te veo muy cómodo y la gente puede pensar que yo te hago la pelota o algo, ¿entiendes qué te digo? Entonces yo tiro también por ahí para que veas que te meto presión y que no es un directo como dicen los americanos, cruising, ¿no? Como estás en el mar haciendo un crucero de estos, ¿no? O estás en el coche ahí viendo para tal. Y hay que sacar jugo para que la gente vea diferentes perspectivas y conceptos de cómo podemos mejorar el tema este, que lo veo. Porque como decía, creo que era Cantinflas, lo decían antes en mi chat, decía Cantinflas, no, bueno, antes íbamos bien, pero era todo mentira. Ahora vamos mal, pero es verdad que vamos mal, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? Pero con Trump hace mucha gracia, es un tío gracioso. ¿Cómo puedes odiar a Trump si Trump está todo el día fake news? El otro se mete con los woke, se mete con los tal, le da chance a los cristianos, que hay mucha cristianofobia, no hace ninguna guerra, le encanta Israel, va allí y le mete una capital, Jerusalén. ¿Qué pasa con Trump? Porque acabas de terminar un documental con Trump y no lo pones muy, muy bien. Aunque, claro, en América no ven otra opción. Ven DeSantis, pero DeSantis hay gente que dice que es soldado de Malta, que no sé qué, que está ahí también pagado por no sé cuánto. Igual estás interpretando el personaje, porque tú tampoco te tragas a Trump. Y lo sabemos muy bien. Pero a mí me parece gracioso. A mí cuando sale... Pero a mí también me parece gracioso. O sea, para vivir en una cárcel en donde vivimos, porque ya vivimos en la cárcel, o sea, escapar no nos podemos escapar, ya lo sabes, Nico. Por lo menos tener a un gobernador de cárcel gracioso, ¿no? ¿O no? ¿O cómo vamos? Yo no lo odio a Trump particularmente. Igual te digo algo, el argumento de la guerra, que lo he puesto bastante de moda yo en lengua castellana, tiene sus aristas también. ¿No? El tipo aumentó muchísimo el presupuesto militar, hizo sus operaciones en las guerras existentes que no discontinuó, que mataron bastantes civiles también, en Siria y demás. Pero sí es verdad, no inició nuevas guerras y eso ya, en comparado a los demás, es un mérito. Uno. Pues después tú sabes perfectamente cómo aumentó la deuda y el gasto público y los subsidios y el presupuesto militar y tantas cosas más y lo que pasó con Assange y bueno, en fin. Pero a Assange no... Pero a Assange no le llegaba el indulto, porque tenía que indultar al rapero y dijo, no me llega el indulto para Assange. Eso es la próxima que salga, lo indulto. Claro, dice él. En 4 años. Dice él. ¿Pero qué tenía Assange? ¿Qué tenía Assange de él que no habló? Yo creo que se llegó a reunir con un abogado tercero. ¿Eso qué pasó? Sí, exacto. Trump le mandó un emisario para chantajearlo. Y Trump, ¿Ah, sí? Cuenta.
Sí, bueno, igual eso está ahí para quien no quiera buscar, el chantaje que le realizó a Assange por el indulto, y Assange no se iba a convertir en un empleado de Trump, porque Assange es mucho más digno que Trump. Esta es como la historia de de Penn, de William Penn y el rey, que lo cita y el rey le dice a Penn, Ajá. bueno, tú, mira, que si sigues alborotando, el fundador de los cuáqueros, ahí tienes un cristiano libertario, William Penn, el primer abolicionista moderno de la esclavitud. Y lo llama el rey de Inglaterra y le dice, tú si sigues alborotando, mira que te quitaré todos tus bienes. Y Penn lo mira y le dice, y sería mucho más pobre si me arrodillara ante tus delirios. Y el rey le dice, bueno, eres un impertinente, te voy a encerrar hasta el último día de tu vida. Y le diría, no me importa, yo sería mucho más esclavo si te hago caso a ti y traiciono mis principios. Y finalmente dice, bueno, entonces te voy a matar. Y William Penn le responde altivo ante la sorpresa total de la corte y le dice, bueno, a ver, hazlo, me estarás matando a mí y me estarás dando la razón y estaré más vivo que nunca porque yo no creo que esto es lo único que tenemos. Y tú sí porque eres un miserable. Y el rey dice, bueno, este tipo es imbatible porque llego a matarlo, lo convierto en un mártir, en una leyenda y lo manda ahí a unos terrenos que tenía olvidados al otro lado del Atlántico y Penn establece Pensilvania. Historia interesante para los anarquistas porque Pensilvania es república pionera, de hecho la constitución que él escribe es la base de la constitución americana, los impuestos son bajísimos, todos los hombres de buena fe son bien recibidos y de hecho los esclavos que entran a Pensilvania son automáticamente liberados, se convierten en ciudadanos de primera, lo cual les genera muchos conflictos con las otras colonias, pero lo interesante es que llega un momento en el que Penn, ya un poco más viejo y más gruñón, dice, aquí hay que establecer un impuesto para, no sé, la seguridad callejera o para combatir la ebriedad o alguna cosa así. La gente de Pensilvania, que está educada en los más nobles principios libertarios, le dice, a su manera, le dice, bueno, hasta aquí llegamos, gracias William por los servicios prestados, pero no vamos a vivir bajo tu gobierno. Y esto lo narra muy bien Murray Rothbard en Concebido en Libertad. Vienen 9 años de esplendorosa anarquía en Pensilvania. Es uno de los ejemplos de anarquía que funcionaron perfectamente hasta que, por supuesto, ya los ingleses intervienen ante la situación porque no la pueden tolerar y no pueden permitir que haya un efecto contagio. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando. De Assange y de Trump. De Assange y Trump, y te fuiste con el Penn. Solo faltó Thomas Paine y Jefferson ya, mima. Pero bueno, Sí. eso es verdad, porque los puritanos empezaron muy socialistas. De hecho, se tuvieron que comer unos a otros. Claro, Las pero los primeras cuáqueros colonias. no eran puritanos. Los No. cuáqueros, de hecho, eran los más nobles de los dissent. A ver, los cuáqueros son otra cosa. Los cuáqueros no tienen ritos, no tienen dogmas, tienen una universalidad de pensamiento, o sea, no importa si eres cristiano o no, si obraste bien te puedes salvar, y sus misas son reuniones de amigos, por eso se llama la Sociedad de los Amigos. Son muy interesantes. Y eran algo totalmente distinto a los puritanos, a los dissenters del Mayflower que fundaron los Estados Unidos, mucho más restrictivos, quemadores de brujas, etc. Ahora, y ahí ves, los puritanos eran esclavistas y los cuáqueros eran antiesclavistas y abolicionistas. Exacto. De hecho, en la práctica, además de en la teoría. Ahora, respecto a Trump, hice el documental más visto en lengua castellana sobre Biden en 2020. El más visto sobre Kamala en 2021. Me ocupé del rey Carlos, del Papa Francisco, de Putin, de Zelensky, de Netflix. La mayoría de mis informes y mis videos han ido por una cuestión de época, que es que hay más gobiernos de izquierda, a mandatarios de izquierda. ¿Pero qué se han creído? ¿Que yo voy a ser un bufón de la corte trampista, como todos esos payasos que decían que gobernaban los militares, toda esa conspiración es absurda, como los idiotas que se fueron ahí, pobres tipos que terminaron Los cascos blancos, dicen los sombreros blancos. En las peores condiciones porque Trump los traicionó y tú sabes perfectamente que los traicionó, convocó a movilizarse y cuando terminaron las cosas como terminaron, él dijo, no, váyanse a su casa, ley y orden, lo siento por ustedes, terminaron presos en las peores condiciones. Por favor, o sea, yo si ejerzo el periodismo es ecuánime o no lo es. Y si encima soy periodista y libertario, ¿qué voy a estar haciéndole la pelota
a ese sujeto, que además fue militante del Partido Demócrata la mayor parte de su vida, financió a los Clinton generosamente y hasta la campaña de Son los senadora de peores. Hillary. ¿Cómo? Exacto. Que son los peores, los putos Sí, Clinton, pero él lo tío. financiaba y él era el gran amigo de ellos. Y no, pero cambió y se reformó. Si hubiera cambiado y se hubiera reformado, no se habría hecho presidente de los Estados Unidos, o por lo menos habría indultado a Assange. O sea, no es así. Igual ni lo odio ni nada, al contrario, te diría, me divertí haciendo el documental, es un personaje interesante, ya los vínculos con la mafia, etcétera, la mafia común, antes la mafia política también, bueno, enturbian un poquito la figura, pero si le hubieras quitado esas jugarretas estatistas que lo caracterizaron siempre, podría hasta haber sido un tipo interesante para sentarse a tomar un café, agradable y todo. Pero bueno, en el documental también, por ejemplo, muestro que él no es racista, tampoco es homófobo, y sí es muchas otras cosas, ¿no? Y el documental mío además tiene el propósito de mostrar al Trump real que no es el que muestra la caricatura de los medios de izquierda, porque Trump no es lo que dicen que es. O sea, tiene muchas cosas malas, pero algunas de las que lo acusan no son ciertas. Con lo cual yo invito a quien quiera a ver el documental. Mira, sobra la información fidedigna. O sea, cada dato lo pueden encontrar googleando fácil, porque sobra la información del tema. Y bueno, me la he pasado muy bien haciéndolo. Dura como más de 3 horas, así que no está ni de cerca de ser una propaganda progre del montón, que obviamente nadie esperaría de mí, y el que es fanático, que se enoje. No me importa, sinceramente. Porque ¿Qué les dio Trump? ¿Qué hizo Trump? ¿Frenó la sopa china? No. ¿Frenó el encierro masivo? No, tampoco. ¿Frenó hizo el War Speed. endeudamiento? ¿Qué? Hizo, que fue cuando cambió Alex Jones de narrativa. Porque Alex Jones lo estaba apoyando hasta que llegaron allí al 6 de mayo, que le llamo yo, a la romería. Y entonces Alex Jones dijo, nada, ahora yo no apoyo a Trump. Ahora yo no apoyo a Trump porque no hizo nada. Pero, por ejemplo, Alex Jones, que supuestamente tiene una parte conservadora, pero en su mente es libertario y tal, dice, no, yo estoy con Trump, pero llegó con lo de War Speed, ¿no? Y con lo de, ¿cómo se llama el otro? Lo del 6 de la romería. De enero. Exacto. La romería, que la llamo yo, porque era una romería. Al final había zurderos No, ahí. total. Era una romería eso. Y que Lo ahora dijimos Brasil aquí el mismo día, el mismo día. Vi a uno con cuernos y dije, ese es, lo busqué y no sé qué, Green Deal y tal. Y dije, ese es turdero, joder, eso no es de Trump. ¿Cómo va a ser de Trump? y que los pasearon por ahí y todo. Bueno, Igual, sí, lo increíble. sabíamos todos, ¿no? Por Bueno, supuesto que lo sabíamos todos. pero lo íbamos diciendo y la gente diciendo, qué va, que esos son de Mira, ultraderecha. Dije yo, pero qué hoy ultraderecha. echaron a Tucker Carlson de Fox. ¿Qué le pasó a Carson? Porque dijo que sus pronombres eran she, hers y que él estaba fully banderillado. Pero Eso es creo que es todo sarcasmo igual, cachondeo. obviamente, lo de los pronombres que puso en Twitter. Es Ahora, cachondeo todo. sí, lo importante es esto. Carlson, que se vistió como un defensor de Trump durante años y tal, logró tener cifras récord de audiencia, entre otras cosas por eso. Claro. Porque, a ver, la mayoría de Estados Unidos no es trumpista. La mayoría de los Estados Unidos tampoco está politizada, como la mayoría de ningún país. De las personas que votan, vos tenés un 40 y tantos por ciento que se identifican como republicanos, 41 por ahí. Después tenés los famosos independientes. Del 41%, más de la mitad es fuertemente trumpista. Y los otros lo ven como el mal menor. Entonces, si haces las cuentas, son el 15% del país. Y te fijas la audiencia de Tucker Carlson y el tipo te diga 3 millones y pico de espectadores, que son el 1% del país, pero ¿qué pasa? Que te da mucho público defender a Trump en los medios cuando todos los demás lo están atacando, en general por malas razones y defendiendo cosas peores que las que representa Trump. Y bueno, el tipo hizo el negocio con eso. Ahora, ¿qué es lo interesante que se vio en el juicio que le hace Dominion a la Fox y que terminó en este acuerdo de 700, casi 800 millones de dólares en perjuicio de la Fox? Que en sus mensajes de texto, Tucker Carlson muestra lo que realmente piensa de Trump. Y está ahí, saqué un video recién, antes de entrar a grabar contigo, muy recomendado para que lo puedan ver. ¿Qué muestran los mensajes de Tucker Carlson? Que dice que lo odia absolutamente.
Eso le dice a los otros empleados de Fox. Que él odia a Trump, que quiere que se acabe la farsa del 6 de enero, que todo lo que dice Trump es mentira y él lo sabe y que no ve la hora de que llegue febrero para dejar de hablar del personaje. Tucker Carlson resultó bastante hipócrita en este tema y yo me niego a hacer eso. Me niego a decirte, no, como es popular hablar bien de Trump, voy a hablar de Trump. O veo también un canal español de economía que ha crecido mucho en base a darle la razón a la propaganda rusa del sarnoso amigo de Klaus Schwab de Putin. Y como le va bien en visitas, bueno, todo es pro Putin. No, amigo, eso no. Yo no soy así, nunca voy a ser así. Puedo tener muchísimos defectos, pero ese no es uno. O sea, no voy a estar haciendo la pelota a un delincuente político porque tenga muchos seguidores y porque me reditúe en términos de visitas. Pues para eso directamente podría haber avanzado mucho más en los medios tradicionales y con un relato progre y tal, y tendría un programa de televisión y un contrato que me dé 3 veces más dinero del que me da en YouTube, capaz que en los Estados Unidos. No es lo mío. O sea, y el que busca mi contenido, que no espere que trate bien a ningún político, ni que el mal menor, ni que ninguna estupidez por el estilo, porque ya somos muy grandes para eso, para esas utopías infantiles. Porque tú, a todos aquellos que, por ejemplo, votan en su diverso país, en Estados Unidos o en Sudamérica o en España, claro, es que hay que votar a alguien, Nico. Hay que votar a alguien. Porque si no votas, entran los malos malísimos y ya te van a meter en casa, te van a mandar a la policía y tal. ¿Cómo, Ah, cómo, sabes, cómo luchas eso? ¿Cómo los convences de que yo no no vayan? lucho con nadie, voten lo que quieran, hagan lo que quieran, me importa un bledo. O sea, si yo me pongo a discutir en términos morales, si vota, a ver, normalmente existe la estupidez de si no votas no te puedes quejar. No, es al revés. Si votas deberías callarte la boca, porque si votas estás Exactamente. liando al sistema. Tu candidato pierde, bueno, tienes que soportar al otro. Y si tu candidato gana y efectivamente hace lo que va a hacer, que es seguir robándote, seguir oprimiéndote, etcétera, bueno, es tu responsabilidad. Así que votar es intrascendente, además. Es muy interesante esto. A ver, la mayoría de los que siguen a Trump ya se tendrían que haber dado cuenta de que además votar no sirve de nada. O sea, es parte de su discurso. Si se ponen a reflexionarlo un poquito, al final gana quien tenga que ganar. No voy a ser más explícito, pero el punto es ese. Va a ganar quien tenga que ganar y no lo eliges tú. Entonces, si quieren seguir perdiendo su tiempo en eso, adelante. A mí no me importa, no, es su vida. La mía, yo la direcciono de otra manera. Y estos tipos, a ver, el tiempo que has invertido en apoyar y militar y defender a políticos delincuentes por sus presuntas escasas virtudes, y dices, no, este tiene alguna virtud, el otro no tiene ninguna, ¿por qué no lo invertiste en mejorar tu vida, tus finanzas personales, la manera en la que trabajas o que te rodeas de gente para ser más libre? Si todos sabemos, yo me fui de otro país para ser más libre y soy más libre. Y a ver, soy mucho más libre. La mayor parte de mi vida logré no pagar ningún impuesto, cosa que me cambió con YouTube, por lo que te sacan los norteamericanos, pero me establecí en un país que no te cobra impuestos por la renta proveniente del exterior. Ahora, antes de eso, en toda mi vida en Argentina, y mira que he sido, he tenido pequeño negocio propio, he trabajado como empleado, he trabajado como independiente, jamás pagué impuestos. En la Argentina, en un país con una carga tributaria soviética, jamás pagué un impuesto, nunca estuve inscripto como contribuyente. Logré vivir como agorista toda mi vida, previa a desempeñarme en el canal de YouTube, donde le tributo al tío Sam y no al argentino, nunca lo he hecho, por suerte. Entonces, yo lo pude hacer. Hay gente, mucha gente que tiene posibilidades de irse a vivir a una ciudad más pequeña, irse a vivir a otro país, moverse a un entorno con gente más amena que no te va a denunciar, como pasó en el encierro 2020, si armás una fiesta en tu casa o si salís a visitar a tu amigo o a tu papá. Son decisiones que tienen una influencia real en tu libertad, por más que no puedas salir, como tú dices, figurativamente de la cárcel estatista en la que vivimos. O sea, tú puedes hacer cosas positivamente para que te roben menos y para que te limiten menos tu libertad. Pero no, es más fácil delegarlo en ir a poner un papel en una caja de cartón o apretar un botón cada 4 años y esperar a que el Mesías te salve. Así estamos.
cada vez peor. Sí, ahora están con el tema este del marketing del diputado distrito en España, en algunos países. O sea, quieren hacer un rollo como Estados Unidos porque es la democracia y más chachipiruli del mundo Sí, mundial. ya lo vimos. Ya lo Pero vimos. lo viste, ¿no? Pero, Pero pero bueno, a ver, Colin, íbamos a hablar un poquito. Es interesante lo que está pasando en España, ¿eh? por eso, Yolanda, por eso te digo, porque la gente ya se les ha explotado el cerebro, ya ni derecha ni izquierda. Los de izquierda ahora se han vuelto nacionalistas, se han vuelto hispanistas. Por eso te digo, te comentaba lo del imperio, porque hay una rama de marxistas ahora que lo has notado seguro, incluso de youtuberos muy famosos, que dicen, no, es que el imperio español fue regenerador y no sé qué, no sé cuánto, porque construyó una iglesia, 3 carpinterías y 4 cofradías. Y está yo este digo, pero señor, volvemos a esto otra vez. sí, los de la secta de Gustavo Bueno, ¿no? Los Gustavo Gustavo Buenistas. también. Bueno, hay varios que he visto que marxistas. Hay uno que me lo recomendó con un vídeo tuyo, que tenía el pelo largo y barba y lo que sea, y decía, pero no sé, hastadillas, me dicen ahí en el chat, hastadillas, hartadillas, no sé cómo es. Uno que Bueno, dice que hay que crear una... Eso lo vi levantado por Rayo. No sé si Rayo me tendrá alguna no sé, animadversión por algún... Rayito me tiene bloqueado porque me tiene No, no, bloqueado no. del pajarito Por con mi algún primera cuenta. tema, alguna desaveniencia que tuve cuando yo era un joven columnista de Libertad Digital y él era el jefe de opinión. Pero yo, Ah, por sí. mi parte, Rayito es un demócrata, ¿eh? Es un tibio no social. hard No lo digo feelings. yo, lo No, no, no. dijo. Yo digo, no hard feelings de mi parte con Rayo. Ya, Yo ya, creo ya. que es un buen economista, un buen divulgador, muy interesante. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo no soy tan Ah, sí. sectario ni nada por el estilo. No, es muy interesante. Pero Rayo mostró en el debate con este chico con este señor que tú mencionas, Es que lo vi eh, ahí, creo. Sí, sí. Me dices tú. que este hombre, este Gustavo Buenista, marxista, Gustavo Bonista. tiene un discurso donde dice, pues sí, vamos a crear una leyenda negra contra los liberales. Hay que crear una leyenda negra contra nuestros enemigos. Son así. Ese es el nivel. Me quedo 10.000 millones de veces con Rayo, ¿no? Obviamente. Y un saludo, que además hace un buen trabajo. Para mí. Por más que bueno, obviamente él ahora tiene esa postura, creo que minarquista, que no comparto tanto. Me quedo con Ancho Bastos, que sé que también es amigo tuyo. Sí, Ancho bien. Ancho lo que pasa que, bueno, pero no quiero indagar en el tema de galleguismo, ¿no? Porque después se ponen en etnocéntrico. Colin, no puede ser etnocéntrico con el castellano, digo yo. A ver, las lenguas al final son una tecnología, es como COBOL, Pascal, Basic, ¿no? Hablo español, yo hablo inglés y español. Yo quiero que mis hijos hablen inglés primero, de hecho. Pero entonces yo me llevo mal con los hispanistas y me llevo mal con los anglocojonistas. Que eso es el rollo. O sea, a mí me llaman de todo, tío. Pero sabes que a mí todo me resbala, me da igual. Y yo Tú eres quiero que gallego, Trump. ¿no? Exactamente. Sí, Pero exactamente. no galleguista. No, o sea, ¿cómo voy a ser antiestado y después voy a ser proestado gallego, Estoy de vasco? acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es que esto es. O sea, estoy en contra de los ayuntamientos. Yo quiero que eliminen los putos ayuntamientos. Si la gente no protesta a los ayuntamientos, ¿cómo cojones va a protestar al diputado de distrito como que tiene Inglaterra? Si los españoles son. No puedo decir, porque me tengo que moderar en este rollo. No puedo decir. Pero la gente está tronada, tío. Está tronada y no piensa. Y el problema es que hay que pensar, sentarse y no podéis votar a los mismos que os secuestraron durante 2 años y os contaron mentiras. O sea, no podéis, aunque sea una mentirijilla, porque yo sé ahora lo que están haciendo pues los grupos esos de derecha que dijiste tú antes, y es que los conservadores no, y ahora se han vuelto los marxistas, que lo puse antes, era el de Rayo, era Juan Rayo y Armesilla se llama, que hablaban de Mises, ¿no? Que si fue fascista o no, yo no sé, a mí me digo, lo de fascista eso No, todo es... ni me voy a poner a defender a Mises, que no fue fascista, pero más allá de eso, ni me voy a poner a defender a Mises, del cual rescato muchas cosas, pero Sí, yo no es también. para mí un paradigma de liberal, ni tampoco Hayek, que tú ves la parte de todo lo que debe ocuparse el Estado según Hayek, y eso sí que parece realmente un programa socialdemócrata. Pero tienen cosas buenas y yo rescato las cosas buenas, descarto las malas y admito las... De ninguno me parece paupérrimo la asesoría de Pinochet, lo he condenado toda mi vida, así que yo no me caso con nadie. También le critico los elementos
algunos elementos demasiado conservadores que son antiliberales en el pensamiento de Rothbard y replicado por los sucesores como Huerta de Soto, Ancho Bastos, etcétera, que tienen cosas brillantes, pero después hay otras que para mí son discutibles. Ahora, la cuestión del separatismo que tú mencionas es interesante, por lo menos para plantear el debate en términos libertarios. ¿Por qué? Yo admito que el principio de la separación puede ser útil para reducir el poder del Estado, mucho más que un partido liberal que se ha demostrado una estrategia totalmente fallida a lo largo de la historia, desde la época de Herbert Spencer, cuando escribe El hombre contra el Estado y desarrolla a la perfección cómo el partido liberal inglés traicionó a los votantes y sirvió para multiplicar las leyes y los impuestos. La separación puede ser útil. Yo estoy en eso con Ancho Bastos, con Giacomini, un amigo economista libertario también, con Rodrigo Prenafeta, otro colega que tiene el principal canal libertario de Chile, y con Tomás del Gentilhombre, que es un magnífico canal en Argentina. Yo estoy con esa lógica de descentralización. Estoy de acuerdo, es un principio que emana del liberalismo clásico y que actualizado podría llevar a eso, ¿no? A desarmar los megaestados y llevarlo a algo más territorial. Ahora, no creo que sea una fórmula infalible, porque mira lo que pasa en Cataluña. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Yo veo, los catalanistas son aldeanistas, a veces son xenófobos, a veces son racistas, abiertamente, contra los carnegos, que son los que nacieron en otros lugares. En Andalucía, sí. Que te pueden meter preso, especialmente contra los andaluces. Que te pueden meter preso si no pones el cartel en catalán. Exacto. Y lo pones en español. Pero vete al diablo, si lo quiero poner en francés o en alemán, ¿qué? O sea, ahí no hay ni respeto a la propiedad, ni al individuo, ni a la libertad. O sea, se quiere aislar más a la gente, una porquería identitaria. Además, son todos ultraestatistas, la derecha catalanista y la izquierda catalanista son los herederos de Pujol y los cerdos de Esquerra Republicana con el Junqueras a la cabeza. Sí, ¿cuál va a ser la mayor libertad de la República de Cataluña? Cuéntenmelo porque no lo entiendo. Y además ese discurso de, ay, sí, España nos roba y todo lo que ves en Madrid, le dijo un padre al hijo, al que echó de la casa por no hablar catalán, le dijo, todo lo que verás en Madrid lo pagamos nosotros. ¿Y qué? ¿Y las Olimpiadas del 92 quién la pagó? O sea, no puedes acusar a los ciudadanos de los crímenes del Estado. El Estado roba de un lugar y lo invierte en otro, y lo ha hecho de Madrid para invertir en Cataluña y de Cataluña para invertir en Madrid. Con lo cual quiero decir, con esa impronta, con esa ideología súper autoritaria, yo no creo que sea un lugar más libre la Cataluña separada que la Cataluña integrada. ¿Tú qué dices? Yo te digo que lo vamos a resumir eso que todo en esta foto. ¿Eso qué es, Nico? Tortilla. Tortilla española, de la buena. Y sin cebolla. Nunca pongas cebolla, que eso es tóxico. Eso es peor que la viruela que decías tú antes. Hazme caso. Que la Generalitat confirma, que la tortilla de patatas fue inventada por un catalán. Esto es donde llega el tema. Esto no es coña, este es un periódico supuestamente serio. No, sí, Colón era en realidad catalán, no era italiano y todo eso. Y Cervantes también. También, Cervantes, sí, claro. Ahora, y todo además. ¿Tú me entiendes? Que lo subvencionan, van a poner el día del Cervantes catalán y una subvención. Y el día de la butifarra y demás. Bueno, ahora, Cole, si tú me dices que los catalanes o los gallegos dicen, nosotros queremos independizarnos porque queremos tener mucho menos impuestos y estamos podridos de las regulaciones ecológicas y vamos a renunciar a la Agenda 2030 y además vas a poder comprar drogas en la farmacia y el herbolario. Pero hombre, yo me pongo aquí la bandera, ¿entiendes? Y me voy con ellos. Obvio, por supuesto, pero el punto es que no creo que el separatismo per se sea bueno. O sea, si el separatismo va a llevar un nuevo nacionalismo etnocéntrico, porque etnocéntricos son ellos, los catalanes, los catalanistas ya radicalizados. Y los galeguistas y los vasquitos, los euskadi. Y los de la ETA, hoy Bildu y tal. Sí, no sé si sea la... Pero te voy a dar datos. Tampoco estoy con el centralismo español, O sea, no, ya, yo no estoy con ningún centralismo. A cualquier caso.
de cualquier forma para tener toda esta porquería totalitaria. No, ni una cosa ni la otra. Pero lo que yo quiero decir, estoy de acuerdo contigo. Me parecen reparos lógicos a esto de los galleguistas, catalanistas y los vascuences. Es que dicen, hasta he oído a galeguistas diciendo, ¿cómo? Si hay 200 millones que hablan el gallego. Y digo yo, ¿cómo? Sí, Portugal y Brasil, dije yo. Pero si el gallego es el castellano antiguo y tenéis 3 palabras del portugués, no que fue antes. Y empiezan con estas cosas, igual que los catalufos. No, en realidad el portugués, creo yo, desde mi conocimiento de lingüística, que no es tan amplio, es un derivado del gallego. Eso es lo que dicen de Oporto, pero yo no estoy tan seguro. Ya sabes que tengo una visión conspiranoica de la historia y es la verdadera siempre, porque soy trascendentalista. Pero y yo soy Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Siempre un Dios, pero 3 personas diferentes, Nico. Esto es todo broma, gente. Este show es sátira, sobre todo política y espiritual. Pero aparte de hablar de reptilianos y maguferías y de todo esto que nos acusan de nazis de misa, etcétera, etcétera. Por eso quería... Yo no hablo de reptilianos y maguferías, ¿eh? Yo hablo de Perro Sánchez, de Trump, esos son de Biden, esos son de Clinton. Más reptiliana que Clinton no puede ser. O sea, la tía quiere bombardear a un tío que le pasa información a no sé quién. La tía quiere acabar con Irak, con el Libia, con Mima, quiere acabar con todo, quiere ver fuego en todo el mundo. Más reptil no puede ser, ¿no? Lamentablemente, lo humano no es solamente lo bueno. Es tan humano Assange como humana Hillary Clinton. Pero Assange tiene un valor de dignidad que no tienen los otros, por lo que veo, aunque siempre lo acusan de que pertenece a una secta. Pero quiero decir, como decíamos, que está el crimen y el Estado, está la libertad y el mercado, y han estado siempre, y lamentablemente parece que siempre van a estar. Quiero decir, lamentablemente, la parte del Estado y el crimen, ¿no? Pero bueno, es parte de la naturaleza humana. Es la lechuga el caracol. O sea, tiene que haber una caracol en la lechuga, es todo engaño. Igual que la mariposa tiene unos ojos... Claro, cuando ves a la abeja que le dice, viene a la flor y parece una flor, la abeja, porque está engañando. Todos nos engañamos. Es igual que los indios engañaban a los españoles. Querían cristal porque le vieron, oye, tienen cristal y escudos, vamos a engañarle. Aquí el oro, para que si total nos comemos leche. O sea, todos me engañaron a nosotros. Pero yo a ti te aprecio por una cosa muy importante. No porque eres independiente, porque eres privado. O sea, no perteneces ni es pertenecido a ningún estamento público. O sea, no has trabajado de funcionario, no cobras subvenciones, no eres un troll subvencionado. Nunca. Claro, y entonces yo a ti te tengo, aunque un chaval joven, obviamente, pues voy para los 55 años, pero, y eres el futuro y el presente aquí del tema obviamente, tú ves que gente que es funcionaria, por ejemplo en España, no estoy metiendo con nadie, no estoy diciendo nombres, pero saben ellos, puedes desde ese púlpito promocionar el anarquismo, porque a mí me parece una contradicción. O sea, yo veo incluso gente en Estados Unidos que promociona el anarquismo, el anarcocapitalismo y son funcionarios, o trabajan en la universidad, digo yo. A ver, no puedes hacer eso. Tú tienes que hacerlo de Nicolás, por ejemplo. Y bueno, hay otra gente, Stefan Molinex y todos estos, ¿no? Pero, mira, ¿cómo lo ves esto? Lo más importante para mí es no tienes que hablar de anarquismo y de lo que está haciendo este hombre, Milei. No puedes... Milei, por ejemplo, claro, Milei. La cara de vergüenza diciendo que sos anarcocapitalista y estás siendo diputado con un séquito de asesores gigantesco y aspirando a ser presidente para seguir robando desde el Estado a todo el mundo en el nombre de la libertad. O sea, ese es, si se quiere, mi límite. Luego, bueno, todos tenemos nuestras cosas. Yo jamás cobré un centavo del Estado. Y si he salido en un medio estatal de los que luego me censuran en vivo y en directo, ha sido para cantarle mis verdades. Siempre. O sea, y nunca tuve un trabajo del Estado y nunca lo tendría realmente. Pero bueno, si hay alguien que enseña en una universidad, bueno, puede darle un aporte a la causa de la libertad y no tiene otra... qué sé yo, no tiene otra manera o no puede trabajar en otro lugar, pero si lo hace y lo hace convencido y está bien, es mejor que sea así a que sea otro profesor socialista. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Yo creo que no, tienen que ser bastante cautos. Porque yo si fuera funcionario y debes hacer esto, no votar, no sé qué, tal, pero tú eres funcionario del partido que te... Además en España, por ejemplo, puedes pedir excedencia. Pero es distinto ser diputado que ser profesor de una universidad. Bueno, de los diputados ya peor. O sea,
Porque Obviamente. Javier Milei, por ejemplo, y si me está viendo la hermana, que yo sé que depende mucho de la hermana, si le tira Plutón o Júpiter, gran planeta o lo que sea, no me estoy Sí, metiendo, es una broma, es una broma, es una broma. Mira, es una broma tuya, pero es verdad. Eso lo aclaro yo. Es es una así. broma, Ese no, es lo está diciendo el, Nico, yo no digo nada. el oráculo de Milei es. Sí, Pero sí. bueno. El oráculo de Mendoza, el oráculo de Mendoza. Entonces, me estás contando todo el puto día que bien, tal, vamos a luchar, libertad ya, no sé qué, como es de la nación esta, que se fue allí a Checoslovaquia, no sé dónde, con la bandera y todo a hacer el payaso. Y ahora resulta, tío, que va a ser presidente, que después no sé qué del aeropuerto, el tejemaneje. Pero que este está infiltrado ahí. O sea, ¿tú te crees que está infiltrado o es libertario, cambio de opinión porque ya no quiere luchar más? Yo te voy ¡Viva a la decir algo. libertad! ¿Qué libertad? Hostia, si estás de Milei ya puto se diputado. olvidó del libertarismo hace tiempo. Le va la Se tela olvidó segura, ¿no? completamente él. Pero después lo que te digo es un caso peculiar Cuenta, cuenta. por la siguiente razón. Porque él está convencido de una cuestión mesiánica religiosa en el mal sentido, de que está elegido para salvar a la Argentina del socialismo. Él ya se ha convertido No. en ¿En un serio? derechista más. Sí, pero él tiene un convencimiento personal de eso. Está rodeado de una yunta de criminales inescrupulosos y el otro día hicimos la lista entera con Nicolás Martínez Laje de todos los personajes del kirchnerismo, del macrismo que tiene Madre mía. alrededor de la dictadura militar. Su primer trabajo fue con políticos, o sea, lo cual demuestra que tampoco el Milei de antes era lo que parecía que era, ¿eh? Pero no importa. Ahora, está rodeado de gente que está succionándolo, la fama del tipo, explotándolo y que quiere el poder. Obviamente quiere el poder para hacer el mal, te lo puedo asegurar. El otro día sacó una fotografía que la pusimos con los miles de funcionarios que ya va a tener, que los tiene comprometidos desde antes. O sea, me encanta la lógica de reducción del Estado, cuánto le está funcionando. Ok, ahora, él está más cerca de estar loco que de ser un cínico consciente. Te lo digo de verdad. O sea, y esto hasta en parte es culpatorio, ¿eh? Te lo digo con la carga de lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que el tipo está totalmente loco, pero está ahí, creo que debatiéndose en la frontera por el nivel de mesianismo que maneja y está dominado por la hermana bruja, que loca no está, o sea, y por una serie de gente que está alrededor, los que lo financian, Eurnequian, estos empresarios repugnantes que son gente de los Clinton, que lo pusieron a Milei en el foro de Davos, que no lo digo yo, vayan a ver su perfil en el Foro Económico Mundial, en el web de Schwab, etcétera. De hecho, Milei se cambió la foto, porque muchas veces señalé que su foto de perfil en Twitter era la del web y la cambió porque le molesta mucho, especialmente lo que le criticamos los liberales. Por eso ya a mí también me tiene bloqueado, más todavía a Giacomini, que fue su amigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Tiene un tema ahí especial porque sabe que es una inconsistencia absoluta lo que hace. Pero como te digo, el tipo está ido y es... Si llegara a ser presidente, cosa que realmente no lo creo, si llegara a ser presidente es más probable que termine como Castillo, antes de que haga bien los deberes para la élite. Es más probable que termine como Castillo, ante la impotencia de no poder hacer nada porque tendría una minoría absoluta en el Congreso. Y su temperamento y cómo lo está llevando hasta ahora, yo creo que termina como Pedro Castillo, como un Pedro Castillo de derecha. Eso es lo que yo creo. Y en el interín, muchísima gente mafiosa se está reciclando en su partido y viene de los otros espacios corruptos que él denuncia. Y son lo mismo y tienen los mismos financistas. Hoy en la Argentina se produjo un encuentro entre el principal financista que tuvo Macri y que hoy tiene la reta, a quien Milei odia, Nicolás Caputo, con el presidente del Banco Macro, que es un hombre de masa, Jorge Brito, y Eurnequian, que es el dueño de Milei, que es el monopolista de los aeropuertos, y que además es un señor de la guerra en Armenia. En Armenia, eso me suena a nombre armenio, eso que dices. Sí, tiene un Urnequian, eso colegio, es armenio, ¿no? Es cristiano Eurnequian armenio, tiene ¿no? un colegio que se llama la Escuela Eurnequian, donde le enseña a chicos de 12 años a armar AK-47 para ir a morir a la guerra del Nagorno-Karabaj, porque tiene negocios con el Departamento de Estado de Estados Unidos en Armenia.
y en esa guerra. O sea, el tipo que financia a Milei es mucho más turbio que un empresario corrupto promedio. Pero bueno, se reunieron esos 3 muchachos porque va a haber una nueva ronda de inversiones en Milei y los financistas tradicionales del peronismo y del macrismo también quieren financiarlo él también. O sea, porque se dan cuenta de que tiene opciones electorales buenas y bueno, y el tipo, ¿qué crees que dice? Que no, que le hace asco. Es uno más, pero con el componente añadido del mesianismo delirante, Milei. Así que es indiscutiblemente un factor interesante en la política argentina. Y te digo, yo creo que cuando este experimento termine irremediablemente fracasando, y no es un deseo, o Ajá. sea, ojalá yo te dijera, Milei llega al poder, nos demuestra que estamos equivocados, Y saca reduce los impuestos y cancela el baja los Banco impuestos, Central. privatiza todo y genera una libertad que ya no está eso en su discurso es conservador, él quiere mantener las prohibiciones de las drogas, dice que no va a tocar el presupuesto de educación, que va a hacer reformas monetarias antes que bajar los impuestos, al revés de lo que dirían hasta los más moderados liberales. O sea, su discurso ya no tiene nada del liberalismo que él mismo representaba en la televisión años antes. Pero ojalá me equivocara, o sea, sería lo mejor que puede pasar, me encantaría decir me equivoqué. No lo creo, yo creo que cuando este experimento fracase, al menos va a terminar reforzado lo que venimos diciendo todos los anarquistas, la gente va a entender que la política la política partidaria no es una vía para conseguir más libertad, no lo es. Así que bueno, ese es el aspecto, si quieres, positivo que le veo al fenómeno, que va a terminar mal y eso va a demostrar muchas cosas. Si veíamos ahí al sujeto este, que mima, tiene una cara de Jofra, el mismo que terminó en el Sí. cemento del edificio del padre de Trump. Ay, eso no lo sabía yo. Bueno, eso es un rumor, yo no sabía nada de No, eso. y mírate la cara en el documental de Trump de Roy Cohn, el Pues, abogado de Trump, de Donald, de toda la vida, su consejero maquiavélico número 1, que era un homosexual reprimido, que, a ver, ser homosexual me parece totalmente natural y lícito, que si no lo quiere contar muy bien, pero el problema es que se dedicaba a cazar homosexuales en la década de los 50 con McCarthy, además de cazar comunistas que no eran comunistas como Charles Chaplin, exacto. que era anarquista encima, y Sí, lo sí, echaron y tal, y el tipo luego va y se hace abogado de todas las familias criminales neoyorquinas y termina convirtiéndose en la figura, en el monje gris fundamental del ascenso de Trump como personalidad pública y en el mundo empresario y político en esos años, ¿no? En los 70s y 80s. También le miras la carita y da miedo, ¿eh? No hay que juzgar por eso, pero la cara de Urnequian y la cara de Roy Cohn creo que representa lo que tienen en su alma. exacto. En esa película, además, que se ve él mismo con el niño anarquista y con la Un sopa rey y en todo Nueva eso. York. Es magnífica la película. Y el niño anarquista además te das cuenta que es un anarquista liberal, que defiende el libre mercado contra el monopolio y que le dice, ¿para qué quieres pasaportes? ¿No? ¿Para qué tenemos que tener pasaportes? No somos libres si tenemos que tener pasaportes para movernos de acá para allá. Todo un pionero. ¿Eh? Imagínate si en esa época el problema eran los pasaportes, ¿qué pasa ahora con los nuevos pasaportes? Y que no te pueden, y las ciudades de 15 15 minutos, minutos. y Los Smart etcétera, Cities que le etcétera. llamábamos antes. Contábamos esto hace años. Exactamente. Smart Cities y nos llamaban, sois unos conspiranoicos, Smart City, que tengas antenas por todos lados y te paren el vehículo. Y digo, pero si hay una película que es esta Minority Report que te lo está diciendo. Ya están escaneando caras como escanean en la película Ojos, ¿te acuerdas? En China están escaneando. De hecho, teníamos hoy un extracto que le enseñaba a la gente que llegó una china a un hospital y se cargó un robot, ¿no? O sea que hay chinos valientes, aún quedan chinos bastante valientes, ¿no? Porque eh, tenemos... Sí, sí, y los medios alternativos, comillas, de la propaganda putinista, y que sí, ahora es propaganda china, con lo cual ya para mí más bajo no pueden caer. No se contó esta estupidez del BRICS que tú señalaste al principio. El BRICS no existe, el BRICS es China. Rusia es un estado vasallo, medido por PBI per cápita antes de la guerra, estaba entre los 60, estaba puesto 64, 66, ahora ya con las pérdidas reales. Metieron preso al periodista del Wall Street Journal que fue a mostrar cuál es la realidad de la economía rusa. que lo cambien por Assange, decían, que lo cambien por Assange. Y dice, Assange no quiere ir a Rusia, Assange no quiere estar lejos. Ahora,
Rusia debe estar 80 fácil, ¿no? En el ranking. Está en la mitad Exacto. más sepultada de la mitad más pobre de los países del mundo. Con Sí, lo sí, cual, sí. Rusia lo que tiene son las ojivas nucleares, que la mayoría son soviéticas y no están utilizables, y tiene algunas muy buenas de última generación. Pero la mayoría, o sea, siempre dicen tiene la mayor cantidad de armas nucleares. Sí, pero útiles y actualizadas no son la mayor cantidad. Pero tiene unas cuantas. Y eso es todo lo que tiene. En los BRICS el único que existe realmente como con entidad de potencia es China. La India no está con China. O sea, No, la India puede hacer acuerdos estratégicos, pero históricamente, del mismo modo que China y Rusia han tenido un montón de conflictos, porque tienen la frontera terrestre más larga del planeta, y ya exacto. se odiaban en tiempos de Stalin y Mao, y por eso también Kissinger hace crecer China, etcétera, para debilitar a Rusia, es la doctrina G2 y lleva las inversiones de los Rockefeller, y el pretexto era vamos a debilitar a Rusia porque eran rivales dentro del mundo comunista. Bueno, de ese mismo modo, India con China tiene problemas hasta el día de hoy que a veces llegan hasta los tambores de guerra, o sea, y son problemas actuales. O sea, y la India tiene intereses opuestos a China en muchísimas cosas. Ujú. Con lo cual el BRICS es un cuento de hadas. Y Brasil tampoco está ahí. Brasil está y no está. Putin el otro día recibió al canciller ruso. Entonces Joe Biden dijo, yo te tuve acá en la Casa Blanca y vos me haces esto, y esto es una payasada y repite propaganda del Kremlin. Le tiraron las orejas. Y el Exacto. tipo que hizo después fue a China y en vez de anunciar un mega acuerdo del BRICS que iban a hacer, no anunció nada. Dijo, bueno, adiós, lo siento mucho, y se fue a Europa a buscar otra vez la bendición de Occidente. Porque Brasil, guste o no, es un país del tercer mundo y es dependiente de todas las potencias y no puede estar ni siquiera solamente con China. Entonces los BRICS no existen, es China. Y ahora los tipos que defienden los BRICS defienden a China. O sea, ¿en serio? O sea, ustedes son los antisistemas. Muchos que se quejaban del encierro masivo y dicen que es mejor que China sea la potencia dominante en vez de Estados Unidos. ¿En serio? O sea, los dos son nefastos, pero China, o sea, es un chiste, ¿me explico? Los medios alternativos están acabados. Y te dicen, no, es que en China no tienen la cultura de libertad que en Occidente. Ah, no. ¿Y qué es Lao Tse? Lao Tse, 300 años antes que Epicuro, 1500 años antes que los filósofos liberales. No, 1500 no, me quedé corto, no. 2100 años antes de los filósofos liberales. O sea, siempre hubo elementos libertarios en la cultura china contra elementos más autoritarios. Ujú. Los chinos también son personas como nosotros, y están los que no quieren ese sistema, los que huyen, los que son encarcelados y masacrados por la dictadura. Ujú. No, de hecho la filosofía Zen es la filosofía más individualista que hay. Y las cuatro o cinco verdades, de hecho, el propio Buda, si existió en alguna Sí. vez, pero por lo menos la historia y todo eso, dice que salió de ser monárquico. O sea, era un príncipe que se volvió al tema normal, ¿no? Y entonces este es el tema que no lo ven desde Occidente, porque Occidente y Oriente son dos mentalidades, como estás diciendo tú, muy, muy diferentes, pero que han tenido también esa diferente progresión a través de la historia. Por eso Mao Zedong se cargó a... Bueno, es que estamos sufriendo como un Mao Zedong 2.0. Esto todo Sí. woke y progress, un Mao Zedong, el de denunciar, cancel culture. Esto ya lo hacían con Mao Zedong con las... ¿Te acuerdas? Con aquellos rollos que Sí. denunciaban unos a otros y todo Y eso, ¿no? aún así, y me la juego con esto que te digo, aún así estamos mejor aquí que allí. O Ujú. sea, porque aquí podemos hablar de esto y no nos vienen a buscar a nuestra casa y nos llevan a un campo de concentración. En China, tú compartes el meme de Winnie Pooh y Xi Jinping y al día siguiente estás en la cárcel. Lamentablemente parecería que a eso vamos en buena parte de Occidente. Pero, amigo mío, si los modelos alternativos de los medios alternativos son China y Rusia, me quedo con lo que tenemos. Ujú. No, no. Vamos a ver, otra vez el mal menor, ¿no? Aquí. Por eso decía, no, es que Trump por lo menos con China la mantiene en un lugar que no, que sabes, que todo el mundo quiere. Pero después, al final, se ve que Trump tampoco, No, ¿viste sobre cómo lo todo, elogió el otro día en la entrevista con sí, sí, Tucker sí, Carlson? sí, sí, con Dijo, Carson, sí. es tan guapo, es tan inteligente, es genial. No encontrarías un actor en Hollywood que pueda representar un personaje tan genial como Xi Jinping. Es que Bueno, son, pero es igual así, es así.
supongamos que estaba elogiando al enemigo, ¿no? No hay que subestimar al enemigo, pero bueno. Exacto. No estoy tan seguro cuáles enemigos serán. Tú das cuenta que el teatro político también es un teatro, ya lo decía Shakespeare, ¿no? O sea, los políticos son actores al final, porque tienen que cobrar al final del día y tal. Hay unos que no quieren cobrar, como Donald Trump, pero saca un rédito. Él le gustaría tener una estatua allí en el rollo ese rocoso de con la muerte en los talones, ¿te acuerdas? La de Hitchcock, cuando salía la Yves Saint Laurent y Cary Grant y se caían y veían los presidentes. Y yo creo que Trump... Monte Rushmore, sí. Exacto. No creo que sea un rollo, ¿cómo se dice?, de dinero o de tal, de prestigio. Como cambié de opinión y yo ahora quiero estar en ese monte. Quiero ser el mejor presidente y tener una estatua como Washington, Jefferson, como, ¿sabes?, Payne, Sí, Benjamin Franklin. igual te digo, cuidado, que el ansia de dinero no es peor ni mejor que el ansia de poder. O sea, el punto es qué estás dispuesto a hacer para concretar tu pulsión. Ahora, lo último que quería decir era que Shakespeare también dijo, el infierno está vacío porque todos los demonios están aquí. Y creo que esa es la mejor frase para resumir el cuadro político que vivimos hoy en el mundo. Colin, Exacto. me la ha pasado muy bien, pero debo partir. Y Nico, te agradecemos que hayas estado en Café de Noche. Ha sido una fructífera, un fructífero conservatorio, no conversatorio, no conservatorio. Y hemos visto que hemos realizado ideas y conceptos que todo el mundo espero que pueda anotar cuestiones y se pregunten todas estas cuestiones. Me faltó el tema del derecho al copyright y las patentes, que un día lo tenemos que ver, porque yo también soy anti patentes y anti copyright. Y tú creo que también, ¿no? Como típico Sí. libertario, ¿no? Sí, yo también. Y es un tema que debíamos tocar que no toca a nadie. No veo vídeos por ahí de gente que lo toque y me gustaría conceder y sacar algunas ideas en conclusión. Nicolás Morás, ir a su web, Los Liberales. Dime todas tus webs, y YouTube y todo. Mira, lo resumimos en youtube.com/losliberales y entrar constantemente porque no siempre llegan las notificaciones ni siquiera para los que están suscritos. Y patreon.com/Nicolás Moraz, a partir de los $5 mensuales, tienen recompensas exclusivas, como por ejemplo todos los documentales, entrevistas, reportajes y conferencias de los últimos años que ya no están disponibles para todo el público. Y no haces como Pablito, que a Pablenin, el marqués de Galapagar, que tenía el programita de la tuerca, ¿te acuerdas con la taza roja que tenías Exacto. que levantar con la mano izquierda? Y que cuando fue escotado la levantó con la mano derecha y le dijo brindo por la concordia y le cerró la boca. Yo brindo con mi cafecito por tu café de noche y Exacto. bueno, gracias Colin, me la he pasado muy bien como la primera vez y no será la última. Hasta pronto. Gracias, Nicolás, y espero veros ahí también en YouTube y suscribiros ahí a Nicolás y mira el Patreon. Es muy interesante porque vais a aprender muchas cosas. Y en la Academia Libertaria, que tienes una academia ahí con Laje y todos estos, que es muy interesante. Aprenderéis cosas. Siempre seguir a Nicolás porque Nicolás es de este tema que estamos todos sumergidos y tenemos que poner nuestra guinda ahí en el pastel, y nuestro aporte. Es necesario que todos nos ayudemos, seamos solidarios y siempre mirar a la buena cara de el mundo, a la cosa positiva, no a lo negativo. Nunca negativo, siempre positivo. Chao, Nicolás. Nos vemos, campeón. Gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.